bienvenidos a Mañaneros. Hoy, jueves 3 de abril, la actividad sísmica en el norte de nuestro país no ha cesado. Claro que sí, comenzamos este nuevo Mañanero sacudidos por un nuevo sismo de 7.6, una réplica del gran terremoto del 8.2 del día anterior, con características de terremoto. Nuevamente el norte tuvo que evacuar, nuevamente se les movió el piso y las réplicas han continuado. Tsunami. Alerta de tsunami, claro que sí, se ha hablado de 10 réplicas por hora. Ayer Haroldo Maciel nos dijo que esto iba a continuar, alineadísimo con todos los expertos nacionales e internacionales. Tenemos a Haroldo tras la línea. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Maestrísimo. Felipe Vidal, Alejandra Valle y Juan Andrés Salpati. Hola, Julia. Hola. Haroldo, buen día. Esto que se sintió ayer, ¿fue una réplica? ¿Fue un nuevo terremoto? ¿Va a continuar? ¿Se van a sentir nuevos sismos? ¿Queda algo peor aún? Así es, ¿se viene algo peor? Buen día. Bueno, la situación del norte es muy preocupante y creo que lo mejor es quedar atento en los próximos 10 días o un poco más, porque creo que va a seguir temblando mucho, como he dicho en la primera semana, a mover mucho el piso. Tenemos que estar atentos hasta mismo, principalmente la noche, por la madrugada y la noche. Ahora, Haroldo, tú dices que la situación del norte es tremendamente preocupante, que hay que estar atento, que se va a mover mucho el piso en los próximos 10 días en el norte de nuestro país, pero cuando tú dices respecto a la situación preocupante es porque puede venir un sismo mayor a la réplica con características de terremoto que se sintió anoche a las 23:43 de 7.6, o van a seguir los sismos de más o menos esa intensidad. No, pienso que las réplicas siempre son más bajos que los grandes. El caso del terremoto fue 8,2, entonces las réplicas pueden sí llegar a 7, 7,6. Y esto nadie puede sacar eso, la posibilidad existe. La atención tiene que se mantener. Creo que lo mejor es hacer lo que está haciendo ustedes del Mañaneros, don Zafate, a todos, porque creo que mucha gente, hasta gente de Bolivia, Cochabamba, en especial un sobrino Juanito, me habló que se sintió muy fuerte en Cochabamba. Esto es malo porque pienses cómo está el norte hasta el sur de Perú. Bueno, fíjense que en Bolivia, donde además varios países vecinos de Chile que revisan el material que nosotros hacemos Mañanero, están muchas veces o se sienten advertidos producto de que algunos sismos pueden alcanzarlo. Es parte de eso que nos contaba a propósito de un sobrino de Haroldo Maciel, quien está al otro lado del teléfono, y por otro lado también nos decía que nadie a estas alturas puede llegar a descartar de que haya un sismo de similares proporciones. Ahora, ayer con el panel de expertos, que hoy día los vamos a tener una vez más, especialmente para todos ustedes allá en la casa, tiene que decir que las réplicas generalmente van en un punto en descenso del terremoto máximo provocado, vale decir, si estamos hablando de un 8,2, digamos entre 7,2 y 7,5, claro, es lo que debiera sentirse, pero por desgracia no uno, sino que quizás varios, la verdad. Bueno, ayer precisamente a las 23:43 se sintió la réplica con características de terremoto más fuerte hasta el momento de 7.6. ¿Cómo lo vivieron nuestros compatriotas del norte? Se lo mostramos en la siguiente nota. Todo el borde costero debe ser evacuado. No, cálmense. Ay, señor, qué feo. Sí, yo estoy bien, papi, por si... Hacemos un llamado, dirigirse a la zona de seguridad a pie y de forma calmada. Un nuevo fuerte sismo de 7,6 grados sacudió la noche de este miércoles el extremo norte de Chile, un día después de sufrir un terremoto de 8,2 grados, por lo que se decretó alerta de tsunami para toda la costa del territorio nacional. Fuerte, pero más suave que el primero. Muy fuerte. Fue muy angustiante todo, pero al menos ya estamos en zona segura. Tuvimos un bolso de emergencia con mi esposa, así que tenemos alimentos en caso de cualquier cosa para poder estar tranquilo acá. Terrible, me asusté mucho, pensé que no iba a terminar. El sismo, que desde la Oficina Nacional de Emergencias fue catalogado como una réplica más del terremoto que sacudió el norte chileno este martes, se localizó a 45 kilómetros al suroeste de Iquique. Y tras la alerta de tsunami, incluso la presidenta Michelle Bachelet fue evacuada desde el hotel donde se encontraba en Arica.
Ella estaba en Arica y por supuesto tuvo que también permanecer en un lugar que en los primeros minutos de seguridad. El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación, anunció la suspensión de todas las clases en las regiones afectadas por la fuerte réplica. La medida fue tomada para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, lo que deja sin efecto la determinación anunciada previamente de reinicio de clases, ante la necesidad de revisar nuevamente las condiciones de los recintos. Hasta el momento no se ha informado de ello, solamente la información que acabo de entregar. Muchas gracias. ¿Director, se mantiene la suspensión de clase en Arica y Iquique? Eso es una información que entregará cada uno de los intendentes regionales. En la cárcel de Alto Hospicio se registró un intento de motín. Tras ello concurrió personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones al interior del recinto, para evitar la situación ocurrida este martes en la cárcel de mujeres de Iquique. No, esa es una situación que también está completamente controlada y era un desorden controlado, técnicamente así lo llaman, y esa es la información que tenemos en este momento. Con el paso de las horas, las alertas de tsunami para el territorio nacional se fueron cancelando. Se cancela el estado de alerta desde Lebu hasta el territorio antártico. Se cancela el estado de alerta de tsunami desde la ciudad de Antofagasta hasta Lebu. Hasta que a eso de las 2 de la mañana, finalmente la alerta de tsunami fue cancelada para todo el territorio nacional. En este momento el CHOA ha cancelado la alerta de tsunami para todo el territorio nacional. Es la réplica más fuerte que se ha registrado luego del terremoto de 8,2 grados que afectó al extremo norte de nuestro país. Las réplicas se han sucedido una tras otra, las más intensas de 4,8 a las 6 de la mañana con 8 minutos, 5,2 en Alto Hospicio a las 6,23, luego una de 4,3 a las 2 de la mañana en Iquique y la última más intensa de 4,8, 10 para las 9 de la mañana también en la zona de Iquique. Cada 6 minutos hay una réplica. Tenemos 10 réplicas por hora. Ahora, Haroldo, estos movimientos pueden migrar y se pueden instalar en los próximos días en la zona centro del país. Estamos hablando de Valparaíso, estamos hablando también un poco más al norte de Coquimbo o en Santiago mismo. Haroldo, perdimos la señal con Haroldo, ya la vamos claramente a retomar. Pero la pregunta que tú le hacías no es menor, porque en más de alguna ocasión, Haroldo, tanto como Frente Fantasma, hablaban un poco de que en cierta cantidad de días, dado lo fuerte que fue el terremoto del día de antes de ayer, podría en algún momento despertar también algo que está esperando en la zona centro, sobre todo en la parte del litoral. Ahora, hay que ser bien honesto con las personas y decir que nuestro contacto con Haroldo hoy día nace a partir de que él mismo, a eso de las 6 de la madrugada del día de hoy, decide ponerse en contacto telefónico con nuestro equipo de producción porque tiene un anuncio bastante importante para los próximos días, en donde se podría repetir un fenómeno similar al de este día lunes. ¿Y sería también en el norte de nuestro país? Sería también en el norte, pero estamos esperando retomar las comunicaciones, Julita, porque me gustaría que él lo especificara. Ahora, curiosamente, y un tema que quizás podríamos discutir, que también otras personas lo planteaban de que podría significar, mira, esto que ya aparece dentro del marco del esoterismo, para algunos les puede quizás hacer bastante sentido, que tenía que ver con el día 15 de abril y la luna llena, como fue el anterior, que no podemos crear un dato estadístico que cada vez que haya luna llena, vinculado a un temblor, lo amplifica, pero sin embargo podría suceder de esa manera, ya tenemos según algunos. Haroldo en el teléfono. Haroldo, la pregunta está planteada, ¿estos movimientos podrían migrar hacia la zona centro del país? Estoy hablando desde la cuarta región hasta la región del Maule, por ejemplo. Bueno, los reflexos, hay la posibilidad que sí, pero un temblor como este que pasó, un tiempo de respuesta sería un poco más, le daría un poco más de días, pero los reflexos creo que sí, pero lo más grande creo que ya está yendo a otra parte.
Se está yendo a otra parte, lo más grande, según Haroldo. Sí. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta porque muchos sismólogos decían que era buena esta liberación de energía del 8,2, que le resta... posteriormente el 7,6, como que de alguna manera podía hacer que este gran terremoto que se esperaba para el norte de nuestro país finalmente no sucediese. Perdón, solo una pregunta, pero ustedes que han hecho un catástrofe más riguroso respecto a todo lo que se han dicho los sismólogos en general, parece zanjado de que el terremoto del día lunes no corresponde al que estaban esperando, ¿no? Exacto. No es así, se supone. No sé si zanjado, pero la tesis que más se maneja es que como el sismo ocurrió en la parte central de la fractura, que es aproximadamente de 600 kilómetros, y se produjo en la parte de la mitad, es decir, 200 kilómetros aproximadamente. Queda todavía por partirse parte del territorio. Claro, No esa se sería una de las teorías, que podría ocurrir un sismo similar hacia el norte de lo que ocurrió y hacia el sur, completando, digamos... Y en ese sentido, y era la pregunta que le quería hacer a Haroldo, que los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que este terremoto de 8.2, que remeció lamentablemente al norte de nuestro país, no es el gran terremoto que se estaba esperando, y que se puede venir uno, no de igual magnitud, como han dicho algunos sismólogos que dicen que puede venir otro de 8,2, 8,3, sino un terremoto de mayor intensidad, incluso llegando a 9. Como el del 27F. Claro. Esa es otra de las probabilidades, digamos. Entonces, ¿con cuál teoría te quedas tú? ¿Más bien con la de los expertos norteamericanos o lo que se está diciendo en nuestro país por algunos de los sismólogos? Yo no creo que este sea el terremoto grande que están esperando. Como siempre hablamos, desde que empezamos, un 9, él pasa entre 5, 7 hasta 10 años de intervalo. Entonces, nosotros hablamos, yo, Don Zafate, hasta los señores de Frente Fantasma, siempre hablamos que sería algo fuerte, pero no el gran terremoto que se esperaba. Sí. Y ahí está. Bueno, o sea, finalmente Haroldo lo confirma. Este no sería el gran terremoto que estábamos esperando. Pero la pregunta entonces que le estaba haciendo la Julia es, Haroldo, ¿tú crees que todavía podría existir y venir ese terremoto de 9 o claro, o ya no, gracias a que tuvimos este más pequeño entre medio? Yo pienso que por el acomodamiento de rocas, algo en similitud de 7, un poco más, puede pasar, pero pienso que lo que esperábamos fue algo que fue el 8,2. No creo, esto no saca la posibilidad, pero yo no creo que pasa nada sobre los 8. Esto, antes, ya hace un mes que hablábamos, y yo en todos los medios comunicativos hablaba, puede pasar, no va a pasar de 8, pasó por 8,2, pero nada más que eso. Bueno, esto no lo creo. Bueno, hay que decir que lo que está comentando Haroldo es muy cierto. Hace más de un mes, incluso cuando estuvo en varios de los programas de nuestro canal, él dijo que no pensaba que iba a pasar un 8. Finalmente, por un par de décimas, digamos, fue el error, pero que claramente esto no correspondía al gran terremoto que todos anuncian desde hace muchas décadas. De hecho, tú citaste algo, Haroldo, que tenía que ver que estos terremotos, los definitivos, por así decirlo, suceden cada 5 años. Si yo hago los cálculos, quiere decir que en una época similar podría en el año 2015 venir el terremoto grande que todos han anunciado desde hace mucho tiempo. Yo esperaba que esto pasase entre 2015 y 2016. Con un año más te puedo asegurar en qué continente va a pasar. Esto ya es un estudio, ya hablé en algunos lugares en la fecha, pero te puede aproximar hasta los meses aproximados donde va a pasar específicamente. Haroldo, como bien lo ha explicado Felipe Vidal y también los expertos, la fisura fue en la zona central de la gran fractura que se esperaba. De estos 600 kilómetros se fracturó al medio. Del sur de Hilo hasta Mejillones aproximadamente. Exactamente. ¿Usted, Haroldo, estaría dispuesto a descartar que el próximo gran movimiento se genere en el mismo lugar donde se fisuró el día lunes? ¿O usted podría decirnos a esta hora del día que el próximo gran terremoto se podría repetir en el mismo lugar? Wow. Esta es la pregunta de millones. Lo que pasó que todos apuntaban para el norte, ¿no sería algo aleatorio? Si usted habla que el terremoto es aleatorio y la teoría es del desplazamiento de placas, entonces yo tenía que descartar. Pero lo que creo es que este terremoto fue desencadenado, fue desatado por los 6,9 que esperábamos todos
ya para la primera semana y pasó ahí. La misma probabilidad que pase algo de nuevo en China y de nuevo en norte de California y igual pase ahí, la posibilidad existe. ¿Ya? No que sea el gran terremoto. El gran terremoto yo creo que hasta allá nosotros vamos a poder todos en común acuerdos científicos o no, poder especificar dónde va a pasar. Esto en los próximos años, lo creo. O sea, finalmente, Haroldo, lo que está comentando una vez más es que otra razón por la cual podemos decir que este no es el gran terremoto que esperábamos es que este provino del terremoto que tenía perdido en el norte de California, que podía pegar, por ejemplo, en Panamá, pero también en el norte de Chile, y finalmente, pese a lo que las probabilidades podían indicar, terminó afectando, digamos, el norte de nuestro país. Por lo tanto, este terremoto que sentimos, como lo afirma Haroldo, viene de otro lado. No es el que nos corresponde a nosotros por autogeneración. Vamos a ponerle un nombre así. Y por lo tanto habría que esperar, Haroldo, tú dijiste una cantidad de años que no recuerdo, respecto a el tiempo que tiene que pasar de un megaterremoto a otro. Y 5 más o menos, 5 o 7. No, yo entiendo que cuando tú te refieres al megaterremoto, tu referencia es el que ocurrió en Japón, ¿no es verdad? Perfecto, exactamente esto me refiero. Que es uno que vale para todos los otros, que son 10 veces más lo que pasó ahí en Iquique hace una semana. Claro, que es muchísimo más devastador un terremoto de 9 grados Richter a uno de 8.2. Hemos ido aprendiendo que cada décima es exponencial, ¿no? Claro, no es que son, quiero que 32 veces más. Claro, o sea, 32 veces más, o sea, 30 veces más que el doble, digamos. O sea, de 8.2 a 8.8, que es la referencia a 27F, y lo que pasó el día martes acá en el norte. No hay comparación, de hecho. Es un octavo la diferencia. Más allá que, imagínate, mucha gente que estuvo en los dos, digamos, los síntomas fuertes en el norte, porque eso es absolutamente relativo. Porque hay muchas cosas que influyen en cómo se siente. Claro, pero en términos de magnitud, o sea, en términos numéricos, fue es menor. Un octavo. Exactamente. No es 0.6 menos, es un octavo de... Planteó algo, Felipe, que quiero que simplemente me lo corrobores ahora, que dice que los grandes terremotos se dan en un plazo, si mal no recuerdo, entre 5 y 7 años aproximadamente. La pregunta es que si es que el terremoto que se espera para Chile, que siempre todos lo ubican en el norte, que podría ocurrir el próximo año, por ejemplo, ¿podría desplazarse y suceder, por ejemplo, en la zona central, en las costas, no sé, de Valparaíso, o volver incluso al sur como fue el del 27F? Entre Huasco y Pichilemu, que es la otra fractura que se espera. Claro, por ejemplo. Bueno, hay la posibilidad, no saco nada, no descarto nada, ya que esto es una investigación. Estamos leyendo, estamos colectando datas, fechas para saber, pero la más gran posibilidad aún sería en otro continente. No Japón, sino que o China, California, o volviendo a Sumatra. Este es 5 años o 7, la variable está en la distancia, que fue lo mismo que hablé respecto del terremoto de California, que se hace la cuenta, sería el plazo de 30 días, fue 21 porque la distancia era cercana a los 9.000 kilómetros, a 423 kilómetros al día, está aquí el terremoto de norte de Chile. O sea, finalmente lo que cree que el próximo gran terremoto del mundo no debiera ser para Chile, sino que debiera irse a otros lados, como California, que como Sumatra, como China. China. El terremoto, están esperando Taiwán, que es el gran terremoto. Exactamente. Así que justamente nosotros con mi marido tenemos un amigo que vive en California y que es especialista en tsunamis. Y a él lo están mandando ahora a Chile a estudiar todo el fenómeno que está pasando acá, justamente porque ellos temen que el próximo gran terremoto sea en California. Claro, por supuesto. De hecho, recuerda que coincide perfectamente con lo que dice Haroldo. Exacto, con lo que está diciendo. Hace algún tiempo había incluso un proyecto de ley de poner estos sistemas de alerta en celulares de un senador norteamericano puntualmente porque se espera este gran terremoto. Ahora, a mí no me deja llamar la atención cómo hay versiones encontradas, Haroldo, entre, por ejemplo, los distintos sismólogos, entre incluso los científicos
científicos del USGS que hoy día la última noticia dicen que efectivamente este terremoto de 8,2 ayudó a liberar energía, mientras que ayer en el Mercurio decían que era todo lo contrario, que efectivamente este no era el terremoto que estaban esperando y que el terremoto que están esperando es de mayor magnitud para el norte de nuestro país y puede ocurrir mañana como en 50 años más. Entonces me parece que están todos como medio confundidos, ¿no? Hay un poco de confusión, sí. Oye, Haroldo, hay un tema que está dando vuelta en el ambiente y que tiene que ver con las distintas fases de la luna. Mucho se ha hablado de que la luna llena, de alguna manera, sería un factor a considerar a la hora de no solo el terremoto, sino también, de luego, el posterior tsunami, porque influiría muchísimo en la marea. Ahora, tú, en tu pronóstico, en tu sistema, ¿le adjudicas alguna importancia a las fases de la luna o no? Bueno, no es parte de mi estudio. Pienso que es algo muy lógico, ya que se envuelve las mareas, esto es obvio, pero no es mi estudio. No rechazo porque pienso que mucho hace descubrir la rotación de la Tierra, el perihelio, son cosas que nosotros no explicamos y que se va a venir a luz de la ciencia en el futuro próximo. Pero no es parte de mi estudio, pero no rechazo la posibilidad. O sea, finalmente uno rechaza la posibilidad, digamos, pero no es parte del estudio. Entendamos que en lo que se basa, lo que tiene como base de marco teórico Haroldo Maciel, es la migración sísmica, que es algo tan sencillo, pero no menos importante, que si tiembla en algún punto, esto repercute en otro y ciertos puntos están conectados de forma fija e interactúan siempre de esa manera. Pero en el fondo lo que Haroldo dice que también el eje de la Tierra, el movimiento de la Tierra también sería parte de, finalmente, de cómo nos va a agarrar el terremoto o el tsunami. Son como una campana. Y a propósito de los reflejos, Haroldo, o de esta migración sísmica, el terremoto del día martes de 8.2 en el norte de Chile, ¿dónde eventualmente debiera repercutir? Y eventualmente, donde debiera repercutir, ¿podría devolverse hacia la zona central, como lo plantea Salfate a veces? Sí, te puede enviar un correo personalmente, pero no tengo seguridad para hablar eso. Son siempre 3 puntos, pero es un 8, sí, o un poco menos. Esto no varía, pero me siento mejor si puede enviar un correo a su compromiso de eso, pero no tengo seguridad en el momento. Estoy de acuerdo, pero la respuesta que más me interesa, digamos, no es exactamente dónde puede llegar ese terremoto, sino que si es que de donde llega, eventualmente puede devolverse hacia alguno de los puntos del territorio chileno. ¿Eso puede ocurrir? Sí, claro, es posible que sí, pero pienso que hoy, en la actualidad, el programa Mañaneros es uno de los más vistos en el mundo. Y esto a mí me preocupa mucho, porque antes pensaba, yo puedo hacer un proyecto para Chile, eso sería muy bueno, y las personas serían muy gratas. Pero hoy ustedes están vistos en el mundo. Están me llamando de otras partes del mundo. Sí, fuimos mencionados en varias cosas internacionales. Afírmate, Felipe Biel. Oye, Haroldo... Cristian de la Fuente, voy por ti. Claro, Cristian de la Fuente, voy por ti. ¿Por qué? ¿Para qué decir Mario? Hay que ponerle humor. ¿Por qué, Haroldo, los movimientos más de mayor magnitud, los más intensos, el 8.2, el 7.6, se generan pasado meridiano, se generan sobre todo en la noche, a oscuras, y no se generan en el día? ¿Tú le asignas algún valor a ese dato? No sé si le comprendí bien, pero este es el dato de 8, ese dato de 8 que estamos hablando, genera, além de las réplicas, hay un valor que fue el 6,9, que jocó en Iquique y ahora está para otra fecha. Pero sigue ahí el acomodamiento de rocas, y esto genera también reflexos que van a otras partes. Van a otras áreas. Claro, no, un poco habla lo que preguntaba Eduardo, es si es que hay una relación entre el día y la noche en los sucesos sísmicos. Sí, pienso que siempre lo que pasan es, la mayoría es variable entre 24 horas após el temblor. Aproximadamente 24 horas, entre 12, 24, 36 horas pasan las réplicas más grandes. Entonces espera que los próximos sismos pasen entre la tarde y la noche de mañana. No sé, debe haber una explicación
así como la marea o otra cosa como la luna, pero muy bien. Haroldo, no depende del sitio. La Julia tiene una pregunta para ti, quiero hacer Haroldo. una pregunta ¿Qué está porque en lo más importante de hoy tiene día? relación precisamente con el llamado que le hiciste a nuestra producción esta mañana, que dijiste que tenías una información importante que entregarnos, más allá de las réplicas que están sucediendo en el norte de nuestro país y que pueden volver a repetirse y ser de más de 7 grados. Quiero que me cuentes acerca de esta información importante que aseguras tener, pero a la vuelta a esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos aquí en Mañaneros. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Mañaneros. Ha quedado una pregunta planteadísima de parte de la Julita Haroldo Maciel, quien está estudiando aquella información para entregarnos con nosotros. Pero ya tenemos algunas imágenes de lo acontecido anoche a las 23:43 con esta réplica de características de terremoto de 7.6 ni más ni menos. Richter. Bueno, tenemos unas imágenes que queremos compartir con ustedes, imágenes sin editar para que usted pueda sentir en vivo prácticamente cómo se vivió el acuartelamiento de los bomberos ayer en Arica. Por favor, señor director, corre video, mira. Por disposición del comandante se decreta acuartelamiento general, clave 7. Por disposición del comandante se decreta acuartelamiento general, clave 7. Primera, segunda, tercera, cuarta y octava compañía deben subir a zonas altas. Por alarma preventiva, borde costero. Bueno, o sea, imagínate la preocupación de la población y también de los bomberos. Ellos vivieron el 8,2, ahora viene al tiro un 7,6. Por orden del comandante se ordena el acuartelamiento completo. Igual el nerviosismo tiene que estar a tope. Exactamente, porque ellos tienen una obligación, pero si suponemos que están al lado de su familia y dicen, chuta, vamos a tener que ir porque me están llamando. Sale la historia de un bombero justamente que él tenía 4 bypass y que le decían el gato porque se había salvado numerosas ocasiones. Tenía más vida que un gato. En serio, derrumbe, un montón de cosas. Y se murió justamente por un ataque al corazón después de saber esto, y ahora solamente él estaba manejando el camión de los bomberos. Sin embargo, lo que hay que hacer, como hemos dicho hasta el infinito, es mantener la tranquilidad. Felicitaciones a la gente de Antofagasta, por ejemplo, que queremos compartir este registro en video de cómo fue la evacuación el día de ayer. Mucha atención, mira. La alarma sigue sonando, la alerta está positiva. Mucha calma, ¿eh? Sí, hay bastante más calma que el día del terremoto. Y haciendo terremoto. caso, digamos, ¿qué es lo bueno? Y menos auto en Antofagasta, que el problema del día del terremoto, la evacuación por el supuesto tsunami, el del 8,2, había muchos automóviles, entonces Hasta al algunos parecer... famositos no hicieron caso y agarraron su auto. Pero eso fue ayer. Sí. Ya, vamos a comentar eso. Claro, ayer, Ayer, ya anoche. de aquello. Ya, y mucha atención porque la verdad es que cuesta no emocionarse con esta abuelita que, dado toda la situación de emergencia que se vive, prácticamente eleva un ruego al cielo pidiendo de que esto no se vuelva aún más intenso, más fuerte. Mucha atención con esto, por favor. ¡Eso fuerte! Tranquila, Señor, Jesucristo, ayúdanos. Ay, Señor, acá te dije yo, acá. No, si ya terminó. No, se está moviendo. Pero no, se está moviendo bien fuerte. No, es despacio. No. Sigue, pero... Sigue. Pero es despacio, no es como ayer era terrible. Veo, sale de al lado de un vidrio. Se entiende un poco la preocupación de esta señora, porque recordemos que el norte de nuestro país viene hace un tiempo a esta parte sufriendo de varios sismos. O sea, una de las cosas que nos hablaban la semana pasada, gente de Iquique, gente de Arica también, era que puntualmente ya estaban cansados de estas constantes temblores que no los dejaban vivir en paz, y que de alguna manera, incluso algunos a través de Twitter nos decían que venga de alguna vez por todo este famoso terremoto para que esta cosa pare. Hecho, incluso... Pero ahora vienen todas las réplicas, entonces de alguna manera debe ser súper complejo poder soportar esto todos los días, todas las noches, y es como se va repitiendo constantemente. En la quinta región, ¿te acuerdas que también se mostraban imágenes de una señora que fue a buscar refugio en la gruta, que está en Aguasanta, donde se sentía completamente solo? Ahora, mucha atención, porque yo no sé de ustedes, pero mucha gente, cuando hay un fuerte sismo, incluso un terremoto, lo que más los pone nervioso es el ruido, de todo moviéndose, y sobre todo, y además, cuando viene acompañado de ruido subterráneo. El siguiente registro da cuenta de ello, el ensordecedor ruido que acompaña un movimiento telúrico. Atención. En Iquique.
Abrazo, niña. Se está parando, mira. Ya paró, ¿sí? Ya pasó. Ya pasó. Vamos a poner A los niños, formando a los niños, qué tremenda esa cuestión. Oh, tener que conservar la calma, gobernarse uno para poder transmitir un poco de calma a tus hijos, a los niños que se asustan un montón con todas estas cosas, es una cuestión sobrehumana. No, te pasaste. Haroldo nuevamente está en la línea, Juan Andrés, le hemos dejado una pregunta planteada. Exacto, que la hizo Julio, por favor, si la pudiera repetir, porque yo creo que esto es lo más importante y que tiene que ver con el contacto que ahora estamos junto a Haroldo Massad. Básicamente, Haroldo, te quería preguntar, porque según tengo entendido, tú esta mañana tomaste contacto con nuestra productora periodística porque tenías anuncios que hacernos con respecto a lo que se viene en cuanto a actividad sísmica en nuestro país para los próximos días. Me gustaría saber si puedes ya darnos luces de qué se trata este tema. Sí, solo que hasta que se acalmen las réplicas, se viene aún más réplicas fuertes que son semejantes a que pasó por la madrugada de hoy. Ayer le intenté hablar, pero yo creo que por los avisos que ya fueron dados ayer, antes, entonces ya están listos, pero tomar en cuenta que el peor, o sea, la mayor atención tiene que se tomar entre la noche, porque me parece que los intervalos están siendo siempre más grandes la noche y esto es más probable que las sirenas siempre tocan sonen en estos horarios. Esto es porque por las réplicas se irán cercando a los 7 grados o poco más. Bueno, finalmente, como siempre, llama a la calma. Dice que las réplicas se van a seguir repitiendo. Pero, Haroldo, te quiero hacer una pregunta. Y fíjate que no es para cobrarte la palabra, porque lo que tú haces son pronósticos sísmicos, en donde si estamos ofreciendo un espacio en televisión abierta, es porque el grado de asertividad o de porcentaje, digamos, es bastante alto. O sea, cuando sismólogos, no lo estoy descalificando, simplemente decir cuando ellos dicen no va a pasar nada más por un buen rato, y tú dices sí, en la primera semana de abril se viene uno muy grande y lo vamos a sentir, y ocurre, es porque estamos una vez más conversando contigo, porque finalmente es harto jugársela decir eso, y si ocurre, volvemos a preguntarte, porque creo y tengo entendido, amigo mío, no es para cobrarte la palabra ni mucho menos, porque toda información nos sirve. Es verdad que en 10 días más podemos quizás Chile enfrentar un sismo de iguales características como el de este lunes. Hay los riesgos. Por esto hay riesgo que aunque cuando se finalice el acomodo de las rocas, aún así sea un sismo de igual similitud o un poco más que pasó la madrugada de hoy. Esto yo creo que todas las personas que están siguiendo ya hacen los pronósticos, están de acuerdo. Incluso creo que usted, amigo, que he hecho un hecho para la tele, que la historia que fue introducir la posibilidad de que las personas sean avisadas de un evento como este que pasó. Y esto te felicito, creo que todos que están de acuerdo, pero pienso que es lo más difícil dar una noticia de esta. Bueno, ahí está. Mira, bueno, Haroldo, digamos, obviamente nos confiesa, y no es para menos, que es muy difícil cada vez que le toca la misión, solo vocacional, de entregar una noticia que no son buenas, y es decir, ¿saben qué? Creo que de tal día a tal día puede haber un temblor tan fuerte que puede afectar a gran parte del territorio chileno. Hoy día le preguntamos en vivo y en directo si quizás como está la idea de que en 10 días más puede volver a repetirse un panorama similar. Estamos hablando de la cercanía del 14 o 15 de abril y que coincide curiosamente el 15 de abril con la luna llena. Yo no sé si estoy contando pera con manzana o no, simplemente me adjudico solo lo que dijo Haroldo, y que para él es muy ingrato a veces y definitivamente difícil decirlo, pero que sobre todo en la noche, vuelve a hacer la recomendación, tengan cuidado porque es posible que se vuelve a repetir algo muy similar. Claro. Entonces, conforme pasan los días, nuestra misión, y es solamente hasta lo que alcanza y nos compete, podemos ir ajustando esos pronósticos. Oye, Haroldo, la gente ya conoce tu teoría, ya conoce tu sistema, sabe que si se genera un terremoto, un movimiento sísmico en el extranjero, podría repercutir, dependiendo del punto, en nuestro país. De hecho, hay un televidente que nos avisa, nos dice, oye, tembló en las islas Fiji, fue un 5.3. Eso,
¿Tiene conexión con nuestro país? Exacto, porque hasta lo que hemos entendido, sí. Exactamente, pero yo no te puedo decir si esto se viene al norte o al sur de Perú, o si esto se está veniendo del norte, porque son conexiones. Esto es la relación. El punto de migración Fiji es para el sur de Perú, es igual para la región donde están esas réplicas, esos temblores terribles. Claro, el sur de Perú es como casi lo mismo decir el norte de Chile. Sí, claro. Estamos conectados, de hecho, alguna vez fue en Chile, se sintió muy fuerte en Perú. Por eso te quería preguntar, Haroldo, si es que este temblor en Fiji podría ser consecuencia de lo que pasó en el norte de nuestro país, o esto puede llegar de vuelta. Ahora es lo más difícil decir. Yo creo que lo más probable es que este 5,3 ya sea uno de los temblores que ha generado ustedes de Chile, que se fue a Fiji. Lo que más creo es esto, pero es muy difícil decir con tantos temblores de qué parte es y para dónde va. Yo sé que los temblores ahora ya empiezan, llegaron lá en Panamá, un 6,0, el Golfo de la California será muy abatido, estos son todos que están generando los temblores que están ahí. Fíjate que Perú, que no hay, yo pienso que la población que está al sur, no sé si está llegando ayuda, pero está se sintiendo mucho allá, incluso ciudades de Bolivia, incluso La Paz. Wow. Es muy fuerte. O sea, finalmente, Haroldo nos dice que luego de que hay un terremoto, se chasconea un poco el panorama, o sea, porque se desordena tanto que es difícil ver que este que está ocurriendo acá, de dónde vino, si tiene que ver con este otro, porque digamos se movió todo tan fuertemente que ya se pierde como el foco del incendio, si lo lleva a hacer una analogía con el fuego. Pero que lo que él cree es que esto de Fiji, contestando la pregunta de la persona que nos escribió, es que al parecer eso es consecuencia de lo que sucedió el lunes en nuestro país y no que nació en Fiji, por lo tanto deberíamos recibir sus ondas sísmicas en algunos días más, porque al final fue al revés. Nosotros en estos momentos somos el foco de atención mundial y cómo dudar de aquello, y nosotros estamos generando ondas sísmicas al resto del mundo como el que se espera, dijo él, en el Golfo de California, donde puede haber uno fuerte, fuerte, fuerte. Afortunadamente, bueno, no sé si puedo decir esto, pero está lejos de nuestro país. Sin embargo, qué pena para quienes viven ahí. Claro, ahora para tranquilizar a la gente, Haroldo, que nos está sintonizando a esta hora, vamos descartando este movimiento que tú nos dices que podría llegar. ¿Podría golpear en el sur, por ejemplo, o nos olvidamos y la gente del sur puede estar un poco más tranquila? Yo pienso que el sur puede quedar un poco más tranquila. Yo pienso que si pasa algo sería el mar, cerca de 3-4 mil kilómetros adelante del mar del sur, que es el mismo cálculo que hicimos la otra vez, que hubo un 6,0, y no hubo nada en el sur, de manera que se descartó. Entonces, tranquilidad. Ok, no sería en el sur del país, sería a 3.000 kilómetros, ¿entendí? 3.000 kilómetros, bastante lejano entonces. Sí, claro. Ya casi, ya miramos que ya está apuntando para regiones cercanas a Nueva Zelanda, Fiji, en estas regiones. Perfecto. Absolutamente. Digamos, sí. O sea, el panorama está planteado. Finalmente, cualquier desplazamiento de un sismo más fuerte, en términos de distancia, no se aleja un poco de nuestro país y por lo tanto las consecuencias a continuación no pasan precisamente en nuestro territorio, sino más bien hacia afuera. Pero en este desorden que se provoca caótico cada vez que hay un terremoto, como el que vivimos en el norte de nuestro país el día lunes, finalmente, a no dudar, digamos, que vamos a sentir fuertes réplicas durante mucho tiempo, y en eso nosotros lo sabemos decía, ya solo por experiencia personal, al menos 10 cosas días, de meses, ¿no? O claro, al menos 10 días estar preparados para otro que pueda venir. Exacto, y sobre todo en la noche, que en realidad el consejo no está de más, porque incluso los psicólogos dicen que van a tener, por ejemplo, varios meses más en donde podrían haber sismos de 7 grados, o sea, esto podría continuar. Oye, no, yo quería preguntarle a Haroldo, porque ayer nuestro panel de expertos también acá que ya se viene con nosotros, hablaba justamente de que estábamos todos pendientes del norte por esta brecha que existía, ¿no es cierto? Pero que ahora también la brecha está en la zona central. Claro. Porque todos dicen, el 2010 fue al sur, ahora el 2014 el norte, ¿se viene el centro? Se viene el centro, se viene la zona de Valparaíso. Es lo que pregunta hacia el norte. Catalina Isabel, por ejemplo, acá a través de las redes sociales. Claro, si ya tembló en el sur, en el norte, queda el centro, ¿funciona? ¿Funciona así esto? Bueno, la migración es eso. Hubo en el sur,
después el centro, ahora el norte, puede ser que pase algo en Perú, pero estas son fechas de años, 1 o 2 años. Yo pienso que fueron 2 años. Lo que estamos hablando sería algo en la cercanía de los próximos días, que esto es lo que no creo mucho, pero lo descarto porque no estudio, ni sé lo que llevar en cuenta para decir eso, pero lo saco porque no es... a mí no me gusta hablar de pronóstico de otras ocasiones, pero respecto, pienso que para Chile, por los temblores que han pasado, nada se puede descartar, siempre listos. Excelente. Bueno, finalmente Haroldo nos comenta de que si bien no hay una teoría al respecto, esto no es una ley de compensaciones. O sea, el planeta Tierra no está dividido en los espacios geográficos que nosotros de forma arbitraria hemos decidido. O sea, la naturaleza no distingue entre Chile, Argentina, Perú, ni mucho menos. Por lo tanto, que haya, para nuestro país, existió un terremoto en el sur y recientemente en el norte, no es que ahora por ley de compensaciones tenga que ocurrir en la zona central, pero sin embargo hay que estar atento porque a propósito también de lo que nos ha explicado Felipe Villar hoy en día, en términos de fractura y en términos de las consecuencias de los temblores que suceden afuera, la zona centro no está descartada como un próximo sismo de intensidad de mucha importancia. Bueno, queremos entender todo esto, gracias Haroldo. Queda por favor pendiente porque tenemos muchas preguntas de la gente, pero sin embargo, Julita, usted algo me quería comentar. Así es, Alfate. ¿Conocen el Carosi Tweet Fit? Es el primer teclado contra el sedentarismo, porque tienes que escribir con los pies. Encuéntralo este domingo en el Maratón de Santiago y descarga gratis la aplicación para tuitear y postear con los pies en App Store y Google Play. Carosi, pasta oficial del Maratón de Santiago 2014. Fuerte el aplauso para Carosi. Eduardo. Muy bien, Julita, ya nos encontramos en nuestro living. Estamos conversando junto a Francisco Campos, experto en prevención de riesgo de la Asociación Chilena de Seguridad. Amigo de la casa ya. Claro, fue parte del panel de expertos que tuvimos ayer. Ayer fuiste súper ilustrativo y nos aportaste un montón de conceptos para manejar. Sin embargo, quedaron cosas ahí en el tintero que hoy queremos comenzar a apuntar para que la gente se mantenga informada, esté educada con respecto a cómo actuar ante un movimiento sísmico, ya que en el norte, al parecer, todo indica que esto va a continuar con la magnitud que ya hemos visto, que ya hemos conocido en el 7.6 del día de ayer, y también queremos pensar en la gente que está en la zona centro del país. Buen día, Francisco. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, más allá de que obviamente toda esta situación producto del terremoto se va a seguir dando en la zona norte, ninguno de nosotros como habitantes del país, de uno de los países más sísmicos del mundo, estamos expuestos a consecuencias que nos pueden ocurrir producto de este mismo tema. Exacto, y en ese sentido no sabemos en dónde nos puede pillar el siguiente sismo o el siguiente terremoto. Veíamos las imágenes de este 8,2, por ejemplo, que a muchas personas los pilló en una farmacia, en un supermercado. ¿Cómo saber qué partes son seguras, por ejemplo, si uno está en una tienda, en una farmacia o un supermercado, dónde puede refugiarse? Porque finalmente se empiezan a caer las cosas de los anaqueles, de los estantes, y uno no sabe dónde es seguro. De hecho, hace mucho tiempo a mí me pilló un temblor muy fuerte que obligó a la gente que evacuaran en estas casas de construcción, o sea, que venden artículos para construir y arreglar la casa, y yo miré para arriba y habían picotas, así como tijeras de jardinería. Decía, oye, muerte segura acá. ¿Es seguro eso? A ver, en general, esas tiendas, por ejemplo? A ver, en general, hoy cada día han habido algunos accidentes, y no necesariamente asociados a un temblor, digamos. Pero cada día las medidas de seguridad están siendo llevadas más en... ¿Cómo te lo planteo? Desde no solo un concepto de accidente laboral, sino que también considerando los temas desde el mundo de la prevención, pero en base a pero yo este como tipo de ciudadano fenómenos. común y corriente, de verdad, Francisco, te pregunto, porque si a mí me pilla mañana un terremoto de 8,2, como le pasó a la gente del norte de nuestro país, en un supermercado o en una farmacia, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo a la calle? ¿Me quedo ahí? ¿Qué es lo mejor donde poder estar? Porque yo no tengo idea qué hacer. Sí. Y es verdad que lo primero que hay que ver es el techo. Efectivamente. Así que algunos dicen así como, ya, ¿quién me puede caer encima? Vamos por parte, porque es como muchas las preguntas hay por todos lados. Salfate que está. Fundamentalmente, y yo creo que es súper importante destacarlo, que la normativa en Chile, desde el punto de vista constructivo, es de primer nivel. Claro. Ok, la estructura no se va a caer, el edificio no se va a caer, pero los vidrios, los ventanales... Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que tener ciertas precauciones, tenemos que estar atentos. ¿Ya? Tú generalmente
uno tiene esta sensación de que a mí no me va a pasar. Por lo tanto, anda uno por la vida como disfrutando. Claro. No se trata de andar por la vida tampoco buscando peligro, ni viendo cosas paranoicos. Pero obviamente, si estamos en el país más sísmico del mundo... ¿Pero cuál sería tu recomendación? Primero que todo, mirar al cielo. O sea, empieza a moverse un poco, miro... ¿Qué tengo arriba? Si ando con mis hijos... Los pesco. Los pesco. ¿Ya? Y... Miro para arriba. Que es lo que cuando llegamos acá, lo primero que hice ayer fue... Mirar a la parrilla. Miró nuestra parrilla y me dice, ¿cómo estamos aquí en casa? ¿Cómo está en casa? Perdón, ¿y los estantes? Porque veíamos supuesto. la imagen de la farmacia Porque en que se bota, se cae todo lo que está. No quedó nada. Esos estantes que son, como decía Salfate, esas tiendas que son de 6, 7 metros, claro, eventualmente también se pueden desprender. Por lo tanto, y puede caer la mercadería que está arriba. O sea, estamos hablando que, como decía Salfate, fijarse en su entorno sería como lo... Primero al cielo y después en el entorno. Ok. Perfecto. Dependiendo de las características del sismo, yo salgo de ese lugar. Salir siempre. O sea, que va a depender de las características del sismo, pero mi una recomendación en ese lugar pero, perdón, no hay un lugar de Francisco, seguridad. las farmacias y los supermercados son más o menos similares. Es que la farmacia es como el entorno es más pequeño. Yo puedo llegar y salir. Claro, no es lo mismo que en un Hoy supermercado. día un supermercado... El entorno es más pequeño y hay más gente en general en la farmacia. Por lo tanto, pero la puede evacuar en un minuto. Pero es que esto es lo que pasa. Hay farmacias en mall, hay farmacias, digamos, que están en una esquina, que dan en una calle. Yo ¿qué tengo que hacer al salir? Buscar el lugar más abierto, donde no haya ni postes, ni nada. Efectivamente. Porque en todos lados hay algo, o sea, no hay nada no construido. Claro, cornisa, a menos que viene el campo, digamos. Claro, lógico. A ver, ¿qué es lo que se nos puede caer? ¿O qué es lo que se nos va a caer? Si estamos... Porque en el fondo ¿qué es lo que voy a salir? Voy a salir de un recinto, de un lugar donde se me van a caer cosas encima, ya sea cielo, luminarias, cielo americano o una serie de mercaderías que podrían caer desde altura. Lo que yo voy a hacer en este caso, como no me puedo proteger en ese lugar, que no es del terremoto, sino que de las cosas, que caen, por supuesto. Me dirijo hacia un lugar, pensando en una farmacia, salgo de ese lugar. A la calle. A la calle. ¿Ya? ¿Y dónde me debiera colocar? ¿Debajo del alero? No, porque también puede caer. Después cornisa. Piensa en el centro de Santiago, edificios en altura. Sí, por las cornisas, pero se me van a caer los vidrios. Busco un árbol en la mitad de la calle, ¿dónde? Trato de ponerme en un lugar donde no me pueda caer el cielo. Que tú mires el cielo y no haya nada. O sea, de repente pero es que eso es la mitad de la calle. Claro, de repente, Francisco, es mucho más seguro quedarse dentro de la farmacia. Si en la farmacia, ¿qué se te va a caer? Unos desodorantes, unos champús. Y tienen esos techos falsos por lo general. Pero en estacionamiento, no es más seguro eso que salir a la calle donde hay cables de electricidad, en una farmacia cornisa. O sea, yo en una farmacia yo no me quedo. ¿Tú no te quedas? Mira. Yo no me quedo. Yo prefiero salir. O sea, ¿Y en un supermercado? ¿Tampoco te quedas? Es como el mismo escenario. Es lo mismo. ¿no? O sea, en un supermercado, ¿qué es lo que hay? Si no tengo cómo salir, doy vuelta el carro y me protejo bajo el carro. Mira, qué buen punto. Buen punto. Porque voy a evitar que me... A ver, no voy a evitar que me caiga el edificio. Sí, yo quiero eso dejar súper claro. No es que yo no voy a evitar el protegerme bajo una mesa o protegerme... en este ángulo... no, eso no existe. ¿No existe? No, el triángulo de vida no existe. El triángulo de vida no existe. ¿Cómo? El triángulo de vida no existe. ¿Eso no es real? Si tú logras determinar para qué lado va a caer la muralla, obvio. Claro, pues. jugamos todo lo que quieras. Claro. ¿De dónde nace esto? Como en Arica ahora, que había muchas casas de adobe, de hecho. Sí. Y Es que esa era como la gran Hay que explicar lo que es el triángulo de la vida, que es supuestamente cuando Se comenzaba... supone que yo me pongo al costado de un mueble, por lo tanto al caer una muralla iba a generar Básicamente era esto. O sea, si yo tengo un sillón y yo me pongo acá, exactamente. en el fondo si cae algo, va a caer arriba y no me va a pasar nada. Y te iba a generar esta Hay un condición. pequeño triángulo de vida. Claro. Pero en una casa, una pared, pues puede continuar. Sí, el problema, hay que saber cuál es la pared estructural. el problema, ¿cuál es la pared que va a caer? Claro, si cae que para va a quedar acá... justo. Mira, hace mucho tiempo atrás salieron una serie de PowerPoint que andaban por la red, donde se mostraban y se identificaba el triángulo. Sí. Sí, me acuerdo. Lamentablemente no los tenemos, pero si tú te ponías al otro lado, estaba todo aplastado. Claro. Ya, o sea, es un mito. ¿Cómo yo definía ¿Cuál de los dos lados? Sí, claro. O sea, bueno, era un auto. Era un auto. Acá estaba el triángulo, acá no.
Entonces, por ejemplo, yo en el colegio de mi hija me dijo el otro día que ella que se ponían debajo del pupitre. Está bien eso debajo del pupitre. Eso es. Mira, o sea, mira, ya, entonces hemos aprendido que lo primero que tenemos que ver, si nos pilla, por ejemplo, un terremoto como el que azotó el norte de nuestro país, es primero ver dónde estamos, ver el cielo, pescar a nuestros hijos, si estamos en una farmacia, no es un lugar seguro, salir hacia la calle, ojalá que no haya nada encima. En el supermercado tú dices que tampoco te quedarías, que también te irías, pero en el caso eventual que no pudieras evacuar, darías vuelta al carro y te proteges con el carro. Imagínate en un cine. Claro. No, ahí yo. Pregunta el millón. ¿Qué hacemos en un cine? Sí, no, eso dígame el tiro. Estaba en el cine y pensaba lo mismo. A ver, bueno, se prenden. Se escape, claro, se prende lo que te dicen, que es lo que te ponen, digamos, antes de la película. Y que generalmente dan un patio. Claro, pero a ver, eso está bien. ¿Por qué? Porque en el caso de ahí pueden ocurrir distintas emergencias. Una alarma de bomba, puede haber un incendio, puede ser un amago, que está bien. Pero en el caso de un sismo, cuando la recomendación es, ¿cuándo evacúo? Cuando para el sismo. Cuando para, no antes. No antes. Pero el problema, hay que bancárselo nomás. Yo me lo banco y me protejo. El problema es que, por ejemplo, mi hermano estaba en una discoteca para el 2010. Ahí se cayó. De hecho, varios videos. No, y fue tremendo porque dice que además toda la gente corría para salir. Entonces como que se cayó, lo aplastaron. Fue como horrible. Entonces si está ahí en una discoteca, ¿qué hacer? Partamos con el terremoto, o sea, con el cine. Vamos al cine. Y seguimos con los completo. Fui a comer, voy al cine, voy a bailar. Pero acabas de dar, yo creo que esto es lo que hay que subrayar, el dato más importante. Cuando hay un sismo y uno está en un lugar, como por ejemplo un cine, que tiene escalera, está la luz apagada, todo lo demás, hay que bancarse el sismo y esperar que termine y luego de ahí ver cómo evacúo. Y ahí evacúo. Te puedo hacer una pregunta, Francisco, que ahí me perdí. Y no es difícil que me pierdo constantemente. Pero la pregunta es, en el caso del cine solamente, porque en el caso de la farmacia, el supermercado, lo mejor es salir al tiro. No. Es protegerme. Lo que yo te planteaba en el caso de la farmacia, que yo salía porque no tenía cómo protegerme de lo que me podría caer. En el caso del supermercado, yo dije que me daba vuelta el carro y me podía proteger. Pero eso mientras estaba ocurriendo el sismo. Por supuesto. Ya, pues y en el caso del cine no, tengo que esperar que termine el sismo para poder partir. Pero ¿cómo me protejo en ese lugar? Porque podrían caer cosas desde... En cunclilla en el espacio. Exactamente. Yo en el espacio... De la fila de adelante. Claro. La butaca. Y la butaca aprovechar la butaca. Es verdad, claro. Retráctiles. Dan más espacio cuando yo... Por lo tanto, yo me protejo. En el fondo, lo que yo tengo que tratar de hacer es protegerme desde el ombligo hacia arriba, que son las partes más blandas, y generalmente protegerme la cabeza y la cara. Hemos visto lo que pasa en una farmacia, cómo actuar si estás en una farmacia, en un supermercado, en un cine, en fin. Pero ¿qué pasa con la casa? Tenemos una gráfica de una casa y queremos ver que tú nos vayas contando qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las zonas seguras, porque hay muchos mitos, ya lo comentábamos ayer. ¿Y dónde está la gráfica? Ahí. Allá está, acá, a donde queráis. Tenemos 4 casas, son 4 casas iguales. 4 casas iguales. Francisco. Ok. Entonces, lo primero, vamos por parte. El primer mito que lo conversábamos, que a mí me lo enseñó mi abuelita, mi papá, todo el mundo, empieza a temblar, lo que tienes que hacer es ir a ponerte al marco de la puerta. marco dintel de la puerta. ¿Eso es verdad o es mentira? A ver, hoy día, hace un tiempo atrás trabajamos en un comité técnico con personal, gente de la UNEMI, de la Escuela de Ingenieros, un grupo multidisciplinario de profesionales, donde lo que se determina que efectivamente hoy día ponerse bajo el dintel de la puerta es un mito. Es un mito. Es un mito. Este es el dintel de la puerta. No sé si se puede ver para no molestar con la mano. Ese es el dintel de este sector, estamos hablando, donde lo que ocurre es que este sector de la casa funciona como un disipador de energía, en este caso del sismo. Ya. Por lo tanto, lo más seguro es que esta estructura va a generar daños o incluso podría colapsar. Si tú te fijas, generalmente cuando los sismos son muy grandes, las puertas se traban. Sí. Ahí hay un tema donde la energía se empieza a liberar y la casa, el recinto, el departamento, es cosa de ver hoy día departamentos como son, que ese material que pareciera que es muy liviano está hecho de esa manera, o sea, para poder liberar la energía. No hay que pararse entonces en la puerta de entrada a la casa porque actualmente es un mito. Si yo estoy en una casa de 2 pisos o en un departamento dúplex o que tiene un desnivel, ¿dónde es más seguro, el de arriba o el de abajo? Va a depender dónde esté la losa y el tema de viga. De vigaje. Ya. O sea, tanto arriba como primero o segundo piso en el dúplex. En un dúplex yo pensaría que en el primer piso. Ok. ¿Y en una casa de 2 pisos?
Es que va a depender de la losa, si es losa o no. Y uno tiende a pensar que la losa siempre es más resistente entre un departamento y otro, más que dentro del mismo departamento. Estamos hablando de edificaciones que son sísmicamente resistentes y que cumplen con la normativa. Que son las más nuevas. No, en general todas Desde aquellas. el 70. Sí, y todas las construcciones que respetan la norma constructiva que existe en Chile. No estas que son auto. Perdón, lo que pasa es que es un tema con el dintel de la puerta. Y hay mucha gente que nos pregunta, ¿es bajo la puerta, justito bajo la puerta, o detrás de la puerta? Ninguna de las dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguna de las dos. Ninguno de No los hay dos. que pararse ahí. Ni A ni B. Hay mucha gente a través de Twitter que nos pregunta, ¿pero es abajo, es adelante, es atrás? A ver, La puerta, olvídese, ni adelante, ni atrás, ni abajo, olvídese. No, lo principal, es un mito de nuestra abuelita, de nuestro papá, que no sirve hoy lo día. que sí La es puerta recomendable no es segura. es abrirla. Lo importante es abrirla. Es abrirla. Siempre. Para que en el fondo no se genere. No quedara Ponerle un tope, comprarse un tope, esos que venden en las Como tiendas de aparece construcción. acá, esto es incluso para las puertas interiores, dejarlas con ciertos topes, Para que sobre no se todo puedan porque bloquear. son niños, para que no queden Y bloqueados. sobre todo en la noche. Sí. ¿De qué me tengo que preocupar más? ¿De cortar la luz o cortar el gas? Yo lo primero que haría es cortar el gas. ¿Porque la luz se corta sola? No, y además que al hecho, ¿cuál es el objetivo de cortar el gas? Que no se me genere un incendio. Ya. Claro. Si no tengo gas y tengo energía eléctrica que está chisporroteando, va a ser un cortocircuito, pero no me va a generar llamas. Muy bien. Corte el gas antes que la luz. Da lo mismo. Pero primero que todo, lo que yo debería es, dentro de mi casa, es buscar y determinar qué lugar es el más seguro. ¿Cuál va a ser mi zona donde De yo seguridad. voy de seguridad, donde yo voy a Lugar de aguantar? encuentro. Exactamente. ¿Y donde nos vamos a juntar todos, el lugar de encuentro finalmente? De la familia. Ok. Y cómo vamos a aguantar este minuto, 2 minutos o el tiempo que dure el terremoto. ¿Cuáles son las características de esta zona? Alejado de ventanas, Ya. de lámparas, adornos que puedan caer colgantes, librerías, cuadros, que en el fondo cosas que no me vayan a caer encima o que se puedan volcar. Entonces, Está difícil entendiendo eso porque eso, no, pero es que entendiendo eso, la cocina nunca sería un lugar seguro, porque los muebles se abren y se cae la losa. Pero yo y todo. debería ir generando pequeñas cosas para que estos muebles no se abran. Por ejemplo, estas famosas trabapuertas. Que se ocupan cuando uno tiene niños ¿Quiénes hemos chiquititos. tenido, cuando son guaguas, uno qué es lo que hace? Colocando seguros en todos lados, Pero desde Francisco, el baño. yo lo entiendo, pero perdona que Pero es una te locura. discrepe, pero o sea, en la vida diaria igual tenemos poco tiempo como para ponerle a todas las puertas de la cocina este aparatito para abrir y sacar un plato, ¿no? Mira, este es un tema cultural, o sea, obviamente, generalmente en la noche, en el día, tú cada Ya. vez que vas a abrir y cerrar, Bueno. y entendiendo que no, pero generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Viene un sismo, tú después abres, o todo lo que ocurre, todos los platos, la losa, está todo en el suelo. ¿Cómo se levanta uno en caso de un sismo? Hagan pie memoria pelado, del a pie pelado. 27F. A pie pelado. A pie pelado. Los niños, si van a salir al lugar, van a ir a pie pelado. Entonces se van a cortar y van a provocar heridas. Y obviamente los objetos más pesados en las zonas bajas, para que no vuelvan. Lo mismo en el caso de si tenemos una estantería, librerías, cosas, deberían estar fijas a la muralla. Apernadas. Apernadas. Claro. Ya. Para evitar hay que hartas vuelquen. cosas que tú tienes identificadas claramente, como por ejemplo el extintor aquí Aquí hay un extintor. y también un botiquín. Sí. Yo en mi casa no tengo ni Es botiquín súper ni necesario, extintor. es súper necesario Y además lo tienes como a mano, como casi Claro. un adorno en la Qué casa. irresponsable, Eduardo. Es súper necesario el tema del extintor. Mucha gente no lo tiene. Y hay mucha cantidad de incendios o accidentes menores que basta con aprender a usarlo y... Y ojo, que no es solo basta con tenerlo, sino también chequear la fecha de expiración. Una vez al año tenemos que revisarlo. Cargarlo y todo. ¿Y el Exactamente. botiquín qué tiene que contener? Aspectos básicos de primeros auxilios. Okay. O sea, Alcohol, algodón. Hablemos de agua destilada más que alcohol, agua destilada, vendas, elementos que me permitan de una u otra manera, que te permitan poder hacer primeros auxilios. Perfecto. ¿Mm? Obviamente si hay personas que tienen alguna enfermedad crónica, también deberían estar esos remedios en esta. Ya, en perfecto. este Entonces, botiquín. una recomendación es efectivamente tener un extintor, tener un botiquín. Ya sabemos y aprendimos que no hay que pararse nunca debajo del dintel de la puerta o marco de la puerta, ni detrás, porque no es un lugar seguro. Y lo que hay que hacer es ver y planificar cuál es el lugar seguro dentro de nuestro hogar. Este lugar seguro no tiene que tener ventanas cercanas, no tiene que tener cuadros, los anaqueles tienen que estar apernados puntualmente. Yo mirando esta casa, de verdad, me cuesta encontrar un lugar lugar seguro, seguro. Y de hecho se me A ver, ocurre algo que apostemos. yo sé que me vaya a retar.
pero lo voy a decir igual. A ver, suele pasar. Suele pasar. Mi lugar seguro en esta casa que tú estás viendo, porque acá hay ventana, acá se supone que no, sería por este sector, más bien entre el comedor y el living, o si no, el otro sector que se me ocurre, que yo sé que tú me vas a retar, es debajo de la escalera. Yo también creo debajo de la escalera. Yo pongo a toda la familia ahí debajo de la escalera, total, ahí no tengo lámpara, no tengo... Pero que me aseguro que no me caiga nada encima Por de la ningún cabeza. motivo, yo no sé cómo se va a comportar esa escalera. Ah. No sé cómo se va a comportar. ¡Ah, abajo! Toma. Pero no me cae la lámpara. No. Y la pieza, el dormitorio, ahí todo en la cama. A ver, en general, ¿qué es lo que ocurre? Va a depender de qué es lo que tengas arriba. O sea, si tienes lámpara, obviamente hay cuadros. No, eso dice mucho, que de repente uno pone encima de la cama, de la cabecera, recuerdos, cuadros, fotos, y eso una serie es muy malo porque se caen. Figuras cristianas colgadas ahí. Y es malo. Es súper complejo. Eso se cae, Al rápido tiro. se puede caer al tiro. Y Sí. te puede caer en la Generalmente cabeza. los televisores o hay algunas mesas que tienen ruedas. Ponerle un freno. Lo mismo que los box spring. Sí, pues mi cama tiene ruedas. Sí. Es cosa de ponerle el freno. Y despreocúpese de la tele, porque la gente lo primero que hace va a firmar el telecolor. Da lo mismo si se cae el telecolor. En esta infografía lo importante es poder ir marcando cuáles son buenas prácticas. O sea, si tú te fijas esta casa, en un departamento Ya. es súper difícil, pero aquí en una casa tienes 2 vías de evacuación. Pero puntualmente en esta casa, según tú, ¿cuál es el lugar seguro de Lo que reunión? estamos viendo es acá. Acá. Este debiera ser el lugar. No estábamos tan perdidos. Andamos cerquita. Cerquita. El Esto en hall de cuanto a una entrada. casa que tú O incluso... podría ser en este lugar también. viste que le he hecho un Viste, té. Julia. Ya, pero esto en una casa uno siempre tiene 2 vías de es una evacuación, casa, en claro. una casa y todo. En un Pero ¿qué pasa en un departamento departamento? y una Yo viví sola. mucho En un tiempo departamento en departamento y la verdad es que estaba rodeada por ventanales. Entonces, ¿dónde tenía un lugar seguro? O sea, otra recomendación importante. En el caso de los ventanales, yo puedo colocar un film. Una tela. Un film, una lámina de seguridad. como la de los autos. como los Lámina de autos. seguridad. Pero es más, o sea, incluso puede ser un adhesivo. Si no tiene que ser blindaje, tiene que ¿Cómo ser un adhesivo? un film de 1 milímetro, 2 milímetros. Ya. Menos. Que es un plástico que se le pone a plástico todo que el se le pone al ventanal. Lo que hace es que se evita que quiebra. caigan como dagas. O sea, queda quebrado. Queda quebrado. Pero queda dentro de Se la- quiebra, pero no se sale. Mira. Y ahí podríamos tener Pero donde debe, está... pero debe ser costoso. No, ¿No? eso no es caro. ¿No? Es mucho más barato que un ventanal. Toma. Claro. Y tú lo puedes pagar. Oye, qué buena idea eso para todo en realidad. Julia tendría que... Piensa bueno. lo que se hace en las casas Un evento. o en los departamentos donde hay niños. Se les pone una malla. Sí, por la malla. ¿Cuánto sale una malla? ¿Es caro? No, como no. 150 lucas un departamento, más o menos. El Yo te tuyo podría me decir- sale 80. Es que- No, ni... Pasa el dato. Tu departamento es más grande. Tú vivías en un departamento. O sea, estamos hablando de temas que están asociados a seguridad de vida. Claro. Claro. Entonces, una idea, si tú tienes un departamento en donde tienes... Claro. Incluso porque Ojo, Una vez mi hijo qué bueno lo que tú planteas. Es más, uno, sobre todo si tiene niños, no sé si ustedes les ha pasado, pero en gente que limpia muy bien los ventanales. Sí, a mi marido le pasa. Y en temas relacionados con, en verano, sobre todo por cambios de iluminación, hay gente que pasa de largo. Y los accidentes son no menores con ese tema. Francisco, mantente con nosotros. Quiero que nos expliques muy bien eso, lo de los plásticos en los ventanales, cómo se instalan, dónde los podemos conseguir, más o menos cuánto cuestan. Y también quiero que después hablemos sobre la famosa caja de seguridad, que son las escaleras de salida. Vamos a hablar sobre aquello. Tenemos a Haroldo en la línea telefónica, tenemos muchísimos que hablar. Juan Andrés Alfate, Alejandra Valle, Felipe Vidal, también un tremendo panel de expertos que nos va a acompañar. Mientras tanto, nos separamos brevemente y regresamos de inmediato aquí a Mañaneros. Una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Mañaneros con Francisco Campos, que nos está enseñando cuáles son las zonas seguras de nuestra casa, nuestro departamento. Vimos ampliamente cómo poder identificar la zona segura y dónde no pararse en una casa, por ejemplo, de 2 pisos, como este es el caso, y habíamos dejado algunas dudas planteadas respecto a lo que pasa con los departamentos. Puntualmente, los departamentos que tienen muchos ventanales, cómo poder cubrirse de esos ventanales, y tú asegurabas que habían en el mercado unos plásticos, unos film que venden y que de alguna manera sería bastante bueno usarlos no solo para un caso de sismo, terremoto, sino también si uno tiene hijos pequeños y llegan a chocar contra un ventanal. O sea, no solo es recomendable tenerlo, sobre todo en el caso de sismo y obviamente lo que estábamos conversando en caso de tener niños pequeños, incluso a uno que de repente por cambios de iluminación o de intensidad lumínica uno
no los ve y choca con ellos. Estos films yo pensaba que eran láminas de seguridad para los autos, para que no les robaran las carteras a las personas, a la mujer, no sé. Pero en las casas, ¿dónde puedo conseguir este tipo de films? ¿Venden Hay lugares especializados donde venden, pero generalmente donde venden ventanales también venden el film. Finalmente, ok, y de alguna manera... la instalación es rápida, es agua jabonosa, se pasa con una espátula. Y se puede poner solamente en la zona de seguridad de la casa. Sí, no es necesario colocar no en todas las ventanas de la casa. O sea, salgo rápidamente las piezas, nos vamos a la zona de seguridad. Solamente me queda una duda. ¿En qué momento tengo que salir del departamento? ¿Abro la puerta y salgo al pasillo que une los departamentos o me espero a que termine el temblor y luego recién Yo en salgo? mi zona de seguridad, obviamente abro las puertas para evitar que se traben, me quedo en mi zona de seguridad dentro del departamento. Una vez que termine el sismo, evacúo. ¿Recién cuando termine el ¿Cómo sismo? evacúo por la escalera? Porque hay otro mito, y que lo conversábamos precisamente en comerciales, con el nivel de seguridad de las cajas de escalera. Hay gente incluso que pensaba que la escalera del edificio era la zona más segura del edificio. ¿Tú desmientes eso tajantemente? A ver, lo que pasa es que en el tema de la zona vertical de evacuación, que es una caja de escalera, va a depender de la característica o del tipo de emergencia que estemos hablando. En el caso de un incendio, la caja de escalera debería ser el lugar más seguro. En el caso de un incendio. En el caso de un incendio. Estamos hablando si tiene con un sistema presurizado. ¿Y en un terremoto? En un terremoto no, porque la escalera se mueve como si, ¿cómo te lo grafico? Como si una manguera de bomberos a presión culebrea. Claro. Perfecto. Entonces el comportamiento no es, Hay que quedarse en la casa, rígido. entonces hay que esperar a quedar... que termine el movimiento para recién ahí poder evacuar el departamento. Exactamente. Campos, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. Este aplauso es para ti. Así Muchas es, gracias. dejó Que estés muy bien. clarísimo, pero seguimos avanzando en nuestro programa y ya lo anunciábamos, continúa nuestro panel de expertos y está nuevamente con nosotros don Jonás Figueroa, urbanista y arquitecto de la USACH, para hablar un poco de lo que ha sucedido en el comportamiento de este terremoto 8,2, del terremoto o la réplica de ayer de 7,6. Y queremos revisar las reacciones de nuestros compatriotas en Arica de cómo ellos vivieron esta réplica anoche en evacuación. Miren. Arica toda la vida última lo tiene aislado. Arica, el de Iquique vaya, Arica muere. No hay sirena, no hay nada, no hay resguardo. No tenemos sirena, no tenemos para nada. Siempre Arica ha sido una ciudad abandonada. Terrible, yo lo único que le pido a las autoridades, por favor, que pongan sirena acá. Va a salvar muchas vidas, por favor, yo les pido eso. La autoridad tiene que ponerse las pilas ya, pues. La autoridad sale mucho en la televisión, ¿cierto? En los actos sociales, y ni siquiera han habilitado la subida al cerro. No hay camino en el cerro, la gente se caía y eso es peligroso, la gente de la tercera edad. ¿Qué zona de seguridad va a haber acá si esto no es seguro? Mira cómo estamos acá, qué seguridad. Efectivamente, las imágenes que estábamos viendo fue la reacción de los ariqueños el día del terremoto 8,2, en donde no funcionaron, según la información que ellos mismos nos entregaron, y así lo reconoció el alcalde de Arica posteriormente, las sirenas, porque estaban todavía algunas en un proceso de licitación. Y más allá del problema político que hay, Felipe, en las culpas, que se le están diciendo que es del gobierno anterior. Este gobierno le echa la culpa al gobierno anterior, como si eso fuera importante en una situación de emergencia. Claro. Ahora, ayer lo comentábamos fuera de pantalla. Cuando se unió este gobierno, se habló primero que se mantenía el director de la ONEMI y que además iba a ser un catastro respecto a si es que lo que se había dicho de la reconstrucción del 27F y también lo que había pasado con el terremoto de Tocopilla era correcto. Y el resto se acabó. Estábamos preocupados de la reforma tributaria y vino un terremoto en el norte y no nos pilló paveando. Ahora, la escena se repitió anoche, 7,6 a las 23,43, los ariqueños lo sintieron. De hecho, la presidenta Michelle Bachelet tuvo que evacuar porque se encontraba en una zona inundable en su hotel. Y la escena se repite. La gente, como lo veíamos en las imágenes, puso escaleras ellos mismos. Es decir, la gente llevó escaleras para no poder habían caminos subir para el cerro. llegar donde está determinado. Urbanísticamente, Jonás Figueroa, ¿a qué se debe esta diferencia abismante entre Arica e Iquique?
Bueno, y yo creo que Iquique ha tenido más anuncios que Arica, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos, los últimos 15 días, el último mes, hemos tenido concentradas las noticias con respecto a movimientos sísmicos en Iquique. Arica como que la olvidamos un poco. No es que pensemos que Arica no va en desmedro de Iquique, no, al revés. Es decir, yo creo que hay cosas que tenemos que decir, ¿no? Con respecto a las réplicas, por ejemplo. ¿No? Es bueno que haya réplicas. Mira la tontería que estoy diciendo, ¿no? Porque de alguna manera significa que hay un reacomodo de los materiales que han sido alterados en las grandes ¿De las dimensiones. construcciones, por ejemplo? Claro. No, en el suelo mismo, en el suelo mismo, donde se provocó el movimiento de las placas. ¿Ya? ¿Entiendes? Ahí se han producido roturas, se han producido grandes vacíos. ¿Qué significan las réplicas? Que se están reacomodando los materiales a grandes dimensiones. Ahora, hay algo que no logro entender. Cuando volvemos a revisar una y otra vez estas imágenes donde improvisadamente se coloca una escalera de casa, digamos, para que personas que no están en condiciones de comiencen a subir por ella para llegar a un montículo. ¿Así estaba pensado originalmente? ¿Se tenía que ser? ¿O alguien dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar todos allá y cómo llegamos? Bueno, eso depende de cada uno. Claro. Es que lo que me pasa a mí al ver estas imágenes no puedo sino empatizar con los ariqueños y con su reclamo. O sea, ellos dicen, en la televisión no nos toman en cuenta. Y es verdad, están todos concentrados con Iquique, Alto Hospicio, y lo que pasa en Arica, pocos canales como el de nosotros lo han tomado en cuenta. Dos, efectivamente dicen, claro, las autoridades acá, en Iquique, en otros lados, todas las sirenas, todo funcionando, y acá no estaban las sirenas porque estaba licitando. Vemos que una persona con discapacidad física o capacidades diferentes, vemos que una mujer embarazada o que una persona de tercera edad, claramente no hubiera podido subir a zona segura. Exactamente. A pesar de la ayuda de Carabineros. Entonces, yo entiendo y empatizo con el reclamo de los ariqueños que dicen, a nosotros nos tienen votado. No se olviden que Arica, que Chile empieza en Arica, lo encuentro toda la razón. Es que la seguridad pública no se puede licitar. Exactamente. La seguridad pública tiene que ser permanente, no tiene ninguna lógica en ninguna parte del mundo. Nada. Como dice la Julia, donde comienza un país, donde hay una laguna sísmica, no de hace 10 años. No. O sea, no es que hace 10 años se dijo que el norte podía haber un terremoto. Millones de años. Desde hace harto rato que se está diciendo. Entonces, la verdad que esto es el Chile a medias. Sí, exactamente. Es absolutamente el Chile a medias. Y esto reafirma lo que se dijo en su momento respecto a la previa al fallo de La Haya. ¿Se acuerdan? Que los ariqueños alegaban que estaban abandonados. No existe el plan Arica, se retiró, todo va hacia Iquique, que existe ya la zona franca, pero resulta que el territorio chileno parte más al norte de Iquique, parte en Arica. Y Arica, los ariqueños con justa razón alegan que están absolutamente abandonados. Mientras Tacna se rearma completa. Claro, fíjate que yo estaba en contacto con un bombero de Arica desde el sismo 6.7 hace un mes atrás. Y él me cuenta, me dice, aquí no hay ningún plan, aquí no hay ningún desarrollo urbanístico para poder evacuar a la gente. Nosotros como bomberos, ahora que terremoteó, hemos vuelto a estar en contacto, me dice, estoy tapado de pega, tenemos un estrés gigante, hay un cansancio psicológico en la gente se acerca mucho a los bomberos, le tiene mucho cariño a los bomberos porque están siempre ahí de forma voluntaria. Y sin embargo, el cansancio que ellos tienen es tremendo. Continúan los sismos, hay otra réplica al norte, me está contando minuto a minuto finalmente lo que pasa en la ciudad. Ya está amaneciendo en la ciudad con una sensación de intranquilidad enorme. Muchos sismos fuertes anoche. Ya nadie duerme. Un bombero, un tipo que está preparado, que sabe de emergencias, que sabe de educación, sabe que su ciudad está abandonada. Mira, en este caso lo que tenemos que pedirle a la presidenta Bachelet y a la ministra de Urbanismo es cambiar el valor de las cosas, cambiarle la jerarquía de las cuestiones que son primordiales cuando se promueve el desarrollo urbano de las ciudades. Hoy día el tema vulnerabilidad, el tema desarrollo de un evento natural, que es un evento natural, hay que considerarlo así, un fenómeno natural, que ¿qué es lo que pasa? Que nos hemos metido en donde no deberíamos habernos instalado, con hospitales, con colegios, con cárceles. Entonces, hoy día lo primero que tiene que primar, lo que tiene que de alguna manera tenerse presente en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que fue firmada por el presidente Piñera recientemente, en donde el terremoto, el tsunami, lo vulnerable, no aparece en ninguna parte, aparece como 2 o 3 veces en los desastres naturales. ¿En serio? Imagínate, con los antecedentes que tenemos del terremoto desde el año 2010. Es decir, ¿cómo es posible que esas cuestiones fundamentales en la ocupación del suelo, en la ocupación del terreno, estén ausentes cuando deberían estar? A propósito de lo mismo, Jonás, perdónale, a propósito de lo mismo, el qué, el dónde y el cómo se construye en Chile, ¿esas son preguntas base o solo se ocupa eso en ciertos lugares y en ciertas circunstancias? Se hacen y se cumplen. Porque pareciera que con lo que está pasando en el norte no se plantea eso. En Japón, por ejemplo, yo no tenía idea, los edificios que están en borde costero, ¿no es verdad?,
Bueno, los primeros pisos, creo que son los 3 primeros pisos, es planta libre. Sí, son de planta libre, de planta de resguardo, de seguridad. Justamente para una situación. Por ejemplo, ahí tenemos un buen ejemplo en para... Chile no pasa. Deberíamos utilizarlo como buen ejemplo para generar zonas de resguardo, de protección, verticales. Pero en ese sentido, Jonás, hace un par de días vino a nuestro programa un ingeniero, ¿te acuerdas? Así es. Vino precisamente un ingeniero que nos dijo, en el norte de nuestro país, los edificios costeros, no sabemos cómo se comportan con un tsunami. Sabemos que están construidos para soportar un terremoto, pero no tenemos idea qué es lo que puede pasar con un tsunami. Claro, sabemos cómo se comporta la construcción en sí mismo, pero no sabemos cómo se comportan la base, el suelo, ¿no? Que es la que de alguna manera tiene la incidencia sobre el edificio. Es como que recién nos estamos preocupando de algo que debería habernos preocupado hace muchísimos años. Bueno, la prueba yo diría que es que la presidenta Bachelet tuvo que evacuar anoche y ella misma no estaba en la zona de seguridad. Exacto, a los cerros tuvo que partir la Bueno, y eso ha generado una gran discusión, ¿no? Efectivamente. Entonces, porque hay muchos que dicen cómo la presidenta del país, que es la máxima autoridad en este minuto, está expuesta a una situación de... Faltó verla en la escalera, ¿no? Exacto. Oye, don Jonás, nos estamos preocupando ahora, recién, como decía Julia, pero ¿nos estamos ocupando? ¿Alguien está haciendo algo al respecto? No, hay que empezar a... Otra cuestión es cruzarse mano y decir, ¡oh, qué terrible en realidad! Bueno, ojalá que no pase nada. Pero si tú mismo lo has dicho, la escalera. La escalera es ya el sumum de las contradicciones que nos encontramos cuando echamos mano a la infraestructura de protección, que debería ser lo básico en una sociedad moderna como hoy. En un país serio, la seguridad de las personas debería ser lo primordial. Con respecto a la seguridad, ¿usted está de acuerdo con que la presidenta Bachelet anoche haya estado en una zona inundable? Sí, me parece bien porque pone el punto de atención, ya que los ariqueños se están quejando de abandono, pone el punto de atención de darle de alguna manera un protagonismo con una más. Claro, entonces a nivel internacional también surge esta situación. Hay que tener presente que hoy día Chile... comunicacional que real. A nivel internacional, Chile en este momento se está llenando de investigadores vinculados con temas del sismo. ¿Viste? ¿No? Es decir, entonces hay que tener presente situaciones que pueden ser positivas, ¿no? En este caso, es la oportunidad, como dices tú, Salfate, ¿no? De ocuparnos del tema. Deberíamos ocuparnos del tema, desde ya, no solamente con políticas, con recursos, con técnicos especializados, ¿no? Bueno, hoy día en la tercera sacaba un proyecto o recordaba un proyecto que permanentemente el gobierno del presidente Piñera insistió para que se aprobara, donde se le entrega mayores facultades a las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. Y el senador Carlos Bianchi, presidente de la comisión respectiva, decía que no se había aprobado porque el gobierno en el último tiempo le había puesto urgencia. Son explicaciones de un lado o del otro, que al final uno como ciudadano lee esto y dice, perdón, pero ¿no que íbamos a aprender del terremoto del 27F? Nada. ¿No que se había avanzado en el terremoto del 27F? Pareciera que avanzó la población, pero las autoridades... No estamos para discusiones políticas, queremos medidas de seguridad para todos. Hay una televidente que me pone acá, me dice, en Dichato, los edificios entregados post-27F son con primera planta libre. Al menos ahí se saca una pequeña lección. Primera planta, yo no sé si será suficiente, pero algo es algo. Claro, por lo menos hay que avanzar y utilizar el ejemplo tuyo, ¿no? De Felipe, que de alguna manera... No, de los japoneses. No, pero lo estás señalando tú, ¿no? No, está bien. Es decir, por lo cual el ejemplo es tuyo. De 2 o 3 plantas libres que de alguna manera involucran un resguardo vertical, ¿no? Para la población. El primer, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Cuando bajas del edificio te vas a quedar en esta zona, ¿no? Que es la zona más... La construcción sí está preparada para los terremotos, que es lo que hemos visto, efectivamente. Cumple con la norma. O sea, si fuese en otro país, el 7-8 nomás de anoche, ya hubiese sido un desastre. Claro, pero porque se jugó a la probabilidad. Pero para los tsunamis no, ¿por qué no estamos preparados para los terremotos? Pero también porque se jugó a la probabilidad. Exacto. Porque el terremoto, afortunadamente, su epicentro fue bastante más hacia adentro del mar, por lo tanto había un riesgo de tsunami, pero desde el punto de vista del piso no fue tan destructivo como el que ocurrió el 3 de marzo del 85, que fue de 7-8, pero destruyó más porque estuvo más cerca del territorio. Entonces, también ahí fue por chiripa, por decirlo de alguna manera. Claro, también hay una preocupación, tú lo mencionabas ayer, Eduardo, con respecto a los pueblos interiores, que también había una devastación grande, especialmente de vivienda autoconstruida, de adobe, porque no cumplen, o pues sea autoconstruida, no cumplen con la normativa, carecen de preparación para definir elementos estructurales. Exacto. Claro. Y en cuanto a las autoridades, ¿qué esperas tú que pase o qué esperas de las autoridades puntualmente con Arica? Yo espero que, para mí, Arica debería ser un punto neurálgico de la integración
te lo estoy hablando a nivel territorial y sacando un poco el tema sísmico, ¿no? Debería ser una ciudad de integración de 3 países, de las 3 fronteras, ¿no? Es decir, debería ser realmente un puerto, una ciudad de frontera, como son las ciudades de frontera europeas, así es, ¿no? Que son muy importantes. Son lugares en donde convergen las actividades económicas. Todos de desarrollo, de turismo, de todo. Esta mentalidad geopolítica de la frontera, debemos dejarla de lado. ¿En qué momento Arica pasó a un segundo plano respecto de Iquique en ese sentido? Cuando se cambió la zona franca. Sí. Acuérdate que entonces ahí sí que fluye toda la actividad económica. Acuérdate que el riesgo de la guerra. Claro, que la dictadura de Pinochet dijo hay que replegarse hacia Arica, hacia Iquique, digamos, y Arica lo daban prácticamente por perdido porque no tenían recursos para defenderlo. No, pero acuérdate bien que Arica concentró en su tiempo, en su momento, la industria automotriz. Sí, claro. ¿No? La industria electrónica. Había una junta de adelanto. Se armaban la mayoría de los automóviles en Arica. Bueno, la Citroën, por la Citroën. Y las Skoda también. Hasta que se entregó el territorio como diciendo que vamos a perder. Gracias, Jonás. Excelente maestro. Este aplauso para Jonás Figueroa, que nos va a aclarar un poco como urbanistas si estamos preparados o no para enfrentar, y por supuesto le mandamos todo nuestro cariño a la gente de Arica como lo hacemos todos los días. Exactamente. El día de ayer en nuestra junta de expertos con la cual participamos había un especialista en tsunami y él planteó una pregunta bastante curiosa, para algunos de carácter esotérico, pero él lo vio desde un punto de vista absolutamente científico. ¿Cuál es la relación entre las mareas y las lunas, que sabemos su influencia, pero si además esto podría traer consecuencias en materia sísmica? Tenemos una nota al respecto, de la vuelta debatimos. ¿Qué pasa con la próxima luna llena, por ejemplo, el 15 de abril? Atención. No lo sabemos. Bueno, hay un fenómeno que se llama la pleamar, que es cuando la luna está llena, entonces se produce la marea alta más alta y la marea baja más baja. Y eso ocurre solamente cuando hay luna llena, porque para el 27F, como había luna llena, se produjo la marea más alta y la marea más baja, y para suerte nuestra, a la hora que fue el terremoto del 27F, estábamos en la marea más baja. Por lo tanto, si hubiéramos tenido marea normal, el tsunami en la región del Maule habría sido por lo menos 2 metros más de altura que lo que fue. Y en el caso del norte, bueno, si hubiera habido luna llena y hubiera sido justamente en la etapa de la marea más alta, habríamos tenido que sumar por lo menos 1 metro, 1,5 metros más de altura que los 2 metros que tuvimos sobre la marea normal. ¿En ese caso hubiese sido un poco más destructivo? Lógicamente habría sido más destructivo. La teoría de Theodor Hebel, el experto del tsunami, que nos ha enseñado muchísimo en un tema que yo siento que como población seguimos siendo tremendamente ignorantes. Exactamente, bueno, y él mismo explicaba que en el terremoto anterior, me refiero al del 27F, el comportamiento de las olas fue mucho más amplificado, dado que existía luna llena en aquel momento. Claro. 2 metros más, hablaba, que como llegaron a las costas y que obviamente los destrozos ya son un hecho histórico para nuestro país. No fue así tanto en el terremoto que hubo hace el día lunes, ¿cierto? Hace unos pocos días atrás, pero hay algunos que ya consideran que para la próxima luna llena, teoría no del todo confirmada, no corresponde a un marco teórico de alguien que haya hecho un estudio acabado de esto, pero dicen que en pleno sucesión de sismos, ya acabamos de vivir un terremoto, vamos a tener muchas réplicas de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar el 15 de abril, que es la próxima luna llena? Algunos dicen que está la pólvora completamente apilada, está la mecha. La luna podría convertirse quizás en un detonante para amplificar como efecto lupa un próximo sismo que podría generar una especie de mayor cantidad de oleaje y finalmente hacer que la Tierra se mueva más de lo acostumbrado. Pero ¿sabes qué es impresionante cómo puede llegar a influir la luna en el mar? Y de hecho ayer nos impresionó las declaraciones de Theodor Hebel respecto a la luna con relación a la marea. O sea, al final, al parecer, todo estaría relacionado, o sea, el clima, todo. Exactamente, bueno, lo del clima no es menor, se han hecho estudios, ya hay un tremendo documental que habla qué pasaría si la luna decidiera, por un efecto astronómico increíble, abandonarnos. Obviamente pasaríamos de clima tropical a congelado en cosas de horas. Y ¿Por la Tierra luna? ¿Solo por la luna? Solo por la luna. Y de hecho la luna, entre las cosas que hace, es el sistema de rotación, es de fijar la Tierra, ¿cierto? Con cierta consistencia, con un ángulo que todos conocemos del colegio, pero que estaría así como pivoteando de forma muy loca. Entonces, digamos, si la oscilación térmica... El mundo daría vueltas como una pelota loca. Sí, sería muy difícil sostener la vida tal cual la conocemos, digamos. Sería
insostenible, derechamente. ¿Te das cuenta? Fuerte. Sí, bueno, entonces hay una relación entre la Luna claramente con las mareas, lo hay con el planeta Tierra en general, y si esto puede de alguna manera detonar, no olvidar que el último gran terremoto, el de 27F, fue con luna llena y con todos los comportamientos climáticos que la rodearon. Claro, de alguna manera tengo que Oye, agradecer Salfa, que no hubo luna llena en este 8.2 ni este 7.6, pero el 15 lo mencionó el experto. comienza la luna llena. Claro. Teodor no fue el único que habló sobre esto. También aquí en Mañanero fuimos a conversar con una geóloga experta y ella nos cuenta qué piensa sobre esta teoría de la luna. La luna tiene un periodo en que da vueltas alrededor de la Tierra cada 24 horas, da 2 vueltas, y hay alta marea, baja marea, y eso es conocido desde los antiguos, que efectivamente existe una relación entre la luna y la baja marea y la alta marea. La ciencia igual es algo que está en pañales, te fijas, no es algo en que nosotros tengamos respuesta para todo. Los modelos que nosotros tenemos en la ciencia son simples, son sencillos, con unas pocas variables. El clima tiene múltiples variables, entonces yo creo que nosotros todavía no estamos en condiciones de encontrar si es que hay una o no una relación. Claro, la ciencia está en pañales, lo dice. Está en pañales, lo reconoce, digamos, alguien con estudios científicos y claro, no hay respuesta para todo. Hay muchas teorías, de hecho todas son bienvenidas. Hay una de carácter especulativo que claramente se sale de los márgenes y ya entra en una categoría esotérica, pero fíjate que no es menor, incluso se habla de las personas lunáticas porque parece que la luna incluso tiene influencia sobre los seres humanos, ya que nosotros somos 75% agua, entonces, ¿qué anda a hacer tú? No te digo que te muevas los líquidos dentro de tu cuerpo, pero parecer que la luna nos baña y algo nos provoca en algunas personas, al menos, creo. O sea, de hecho dicen por ahí ya los más esotéricos que hay signos del zodiaco que son más lunáticos que otros. ¿Cómo cuáles, Julia? Como el tuyo, por ejemplo, Felipe. Salfa. Bueno, amigos míos, fíjense que dentro de las imágenes más impactantes que quedan luego de un terremoto y que el miedo mayor generalmente está vinculado con los tsunamis, tiene que ver con los siguientes registros en video, que es cuando se recogió el mar en el norte, por favor. Esto está en una playa de Arica, mucha atención, mira, y ahí se puede ver de alguna manera dibujado por las algas hasta dónde llegaba principalmente. Oye, exactamente, la tarde del miércoles, lo que estamos viendo. La tarde de ayer. La tarde de ayer. Exactamente. Mira, o sea, digamos, parece un desierto más que una playa. Claro, eso es como la costanera de Arica, que es una zona que está llena de hoteles, que está llena de... Claro, y uno mira esto por la ventana y yo creo que es irreprochable tener un poquito de miedo, digamos. Restaurantes, quizás, ¿no? Bueno, ayer aparece también gente diciendo que en sus restaurantes quedó lleno de arena y de agua, que lo perdieron prácticamente todo. Y que las mesas quedaron flotando en el mar. 2 kilómetros más. Claro, porque cada vez que se recoge inevitablemente vuelve y un poquito con más fuerza. Tenemos otro registro de ese mismo lugar, las playas de Arica, con un mar completamente recogido, fotografías que ya comienzan a aparecer. No, claro, parece como un lago seco. Parece como un río. Parece un humedal, no sé. Se pasó. Es como un humedal, sí. No, claro. Obviamente, a propósito de estos fenómenos, son que vemos el morro ahí, obviamente comienzan a generarse las alertas de tsunami. Claro, esto es hacia otro sector de Arica, porque ahí ya estamos viendo el morro. Sí, puede ser el morro. Hacia el otro lado. Cuando hablamos de luego aquí en Santiago y la gente como que de alguna manera le baja el perfil a lo que sucedió en el norte y lo dice, bueno, ya los ariqueños, pero ya pasó, ¿para qué tanto? Esa imagen te grafica perfectamente el movimiento del mar, cómo avanzó la marea, el reflejo del movimiento sísmico intenso que se sintió y durante 2 noches seguidas, donde la gente arrancando con una escalera que llevaron ellos mismos a su casa. O sea, la cosa es para ponerle atención. ¿Cuánto rato llevan en el norte sintiendo Por supuesto. Sismo. Además que en términos psicológicos, imagínate que ¿qué le gana al mar, al océano? Nada. Pero cuando ve que retrocede, es como que hasta el mar se achuncha, por explicarlo de alguna manera, uno dice, wow, o sea, además, esto es grande. ¿No? Los que somos de zonas costeras, además, siempre nos dicen que hay que tener respeto con el mar. Mucho respeto con el mar. Mucho respeto con el mar. Amarlo, pero respetarlo. Entonces, cuando se va, y uno dice, se va, se vuelve. Porque viene con más fuerza, viene con vuelo. Bueno, ahora la gente decía, ¿no es exagerado
grado que si el terremoto fue, obviamente en la zona norte de nuestro país decían peligro de tsunami para todas las costas de Chile. Y dicen, ya, pero si estamos lejos, aquí ni siquiera sentimos el temblor. Pero fíjense que hubo consecuencias, por lo menos en términos de paisaje, que es algo que se puede percibir simplemente con la mirada. Estos son las costas de Cartagena, en el litoral central, prácticamente, sí señor. Mira, en donde obviamente comienza una retirada del mar y claramente la advertencia no es una sola reacción. Y si fuese así, bienvenido sea, porque no puede volver a ocurrirlo el 27F. De hecho, yo compartí contigo en la noche del lunes una imagen de Reñaca. Muy exactamente. Hasta ahí llega. Atención, lo que vemos arena, hasta donde llega efectivamente el agua, eso hasta ahí corresponde, como todas las noches, donde la marea sube, producto de la luna, entre otras cosas, hasta ahí llega el agua y finalmente se creó como un margen. Así como que hubo metros, gran cantidad de aquello, que retrocedió el mar y se mantuvo hasta ahí. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que volvamos a recordar las palabras de Theodor Hebel. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, ya, pero si hay un sismo, un terremoto en el norte, la alerta tsunami, y esto lo hablamos hace un par de semanas, ni siquiera ahora, la alerta tsunami debería ser solo para el norte, y Theodor Hebel nos dice, no, al contrario, la alerta de tsunami no es solo el norte, sino que también deberían evacuar la zona central, incluso parte de la costa del sur. Porque las olas vienen de norte a sur, van hacia el sur. Exacto. Y muchos de los puertos, sobre todo, están mirando hacia el norte. Pero eso era algo que nosotros no sabíamos. Yo vuelvo a hablar de que nos falta cultura. Discutí ayer con una persona del sur que decía, ¿por qué esto parece más una decisión política, ¿no es cierto? Pero no, es que la verdad es que no se sabe cómo se movieron las playas. Es lo que corresponde. Las olas en Hawái, las olas en Australia, las olas en Nueva Zelanda por el terremoto del norte de Chile. Ahí está la explicación. Bueno, la última vez que hubo un terremoto con tsunami fue el año 2010. Atención, que las imágenes de la caleta de pescadores de Corral son derechamente impactantes, impresionantes. Es como cuando uno mira a la naturaleza actuando y dice, no somos nada. Atención, Corral, año 2010, después del tsunami, atención. Uf. ¿Está bueno ver buscarle el huevo? Ahora es ver a los chotos. ¿Y a la niña los chotos? Mira, ahí se ve. Estoy yo grabando para allá, el barco está por acá. Acá está la noticia. Ya el barco se ha cruzado, pues. Oye, el barco, mira. Y los más viejos se deben haber recordado del terremoto de Valdivia. Se va a pegar la vuelta completa. Va a quedar varado en la punta del faro. Amigos míos, la cantidad de imágenes y registros que tenemos, tanto del último terremoto que asoló el norte de nuestro país, solo hace el día lunes, y el 2010, que fue acompañado de un devastador tsunami, tenemos una batería de información para entregarle. Pero no solo eso, la gran pregunta del millón, tanto con Frente Fantasma como Haroldo Maciel, a la vuelta de esta breve pausa comercial, la próxima luna llena, ¿puede generar un sismo aún mayor o similar al que ya vivimos? Todo eso al regreso. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Mañaneros 11:52 revisando imágenes impactantes y también hablando sobre la influencia de la luna en los terremotos y también los tsunamis. Hay una imagen del 2010 que es realmente fuerte, maestro. En Chanchán, al norte de Valdivia, vamos a ver las imágenes también que tienen que ver con el recogimiento del mar o el comportamiento errático posterior al terremoto que implicó incluso, por supuesto, un tsunami. En un sector, obviamente, de la Tierra que recuerda, por supuesto, uno de los terremotos, si no el más devastador de la historia de la humanidad. ¿Cuánto fue ese, Felipe? ¿Te acuerdas el de Valdivia? 9.5 porque acuérdate que los hasta ahí llegaban los sismógrafos. Los instrumentos se cortaron. Puede ser que haya sido más, pero los instrumentos no podían medir. Llegaron a 9.5. Marcaron 9.5. Ya, pero ahí acordémonos que hubo un cambio de geografía aún más violenta que lo que pasó en Concepción. Y lo que pasó también en el norte. Y por eso yo decía que ese tipo de imágenes, yo creo que a las personas más viejas les venía a la memoria justamente lo que pasó el año 60. ¿Sabes qué? Es bien impresionante cómo se va recogiendo el mar, yo no lo había visto nunca. Y cachai que no es tampoco como uno imagina que es como uniforme, ¿no? Va de a poco, se va como... Sí, eso es lo más loco. Sí, se va recogiendo como por lenguas. Y para nosotros impactante que nos vivimos ahí, imagínate la gente que vive y que pesca y que toda su vida, generación tras generación, ha estado ahí y ve una situación así, imagínate la alarma saben que eso es mar, saben que eso es mar, que hay olas normales y ahí está completamente de tú podías ir caminar por ahí tranquilamente. Sí, exactamente. Bueno, fíjate que esta no es la única. Tenemos otra imagen, esta vez a propósito del 27F con carga de tsunami en Arauco.
la imagen es una vez más impactante y uno queda completamente disminuido psicológicamente ante la presencia de estos manifiestos de la naturaleza. Te pasaste, mira. Claro, obviamente quedaron varados ahí de todo. Claro. Mira cómo está lleno las piedras que fauna, está recogido ahí. Exacto. ¿Cuántos metros está recogido ahí? No mucho, ¿100 no. metros? Sí, no más, yo creo. Pareciera que fuera más de una cuadra, ¿no? Sí. O una distancia más o menos similar. Es como una Eso que tú pensabas que eran piedras, no Claro. son piedras, mira. Son entre pequeños Almejas, cangrejos, claro. pequeños cangrejos y las pulgas de mar, las clásicas pulgas de mar que quedaron llenas de... Súper, hiper, ultra marea baja. No, pero se pasó. Pero mira, no siquiera se alcanza a captar el mar. Claro, el Es horizonte, uno se pierde en el horizonte, se pasa. Bueno, fíjense que hay otra cosa. Cuando se da la alerta de tsunami por el terremoto recién del lunes pasado, para todo Chile dice, oye, no será exageración. Ya hemos probado, yo creo, y está más que demostrado que no es así. No es exagerar. Las olas, digamos, cubren una gran cantidad de territorio. Pero incluso cuando hay un terremoto acá, la gente de Nueva Zelanda, la gente de Japón se preocupa. De hecho, cuando fue el terremoto en Japón, el año 2011, la gente, obviamente de nuestras costas, de nuestro país, tuvo que enfrentar lo siguiente en términos de paisaje. También hubo alerta de tsunami, siendo que esto sucedió al otro lado del mundo. Atención. Esto es en Dichato, amigos míos, donde también producto del fuerte sismo que se vivió en el continente asiático, a nosotros también de una u otra manera nos afectó y se vivió un fenómeno similar respecto al recogimiento del mar, que termina dejando estas pozones. Claro. No, y ellos ya habían sufrido un tsunami, o sea, qué nervio estar. Yo estaba en Valparaíso ese día, cuando hubo esta alerta de tsunami justamente para nuestras costas, y fue bien caótico, la verdad. Y acuérdate que se demoró aproximadamente 24 horas más o menos en que llegara el tren de ola. Exacto. Y así todo hubo Mira, ahí ¿cuánto tiempo? No, para el terremoto del 11 de marzo del 2000. ¿Pero cuánto tiempo dijo que no lo escuché? ¿11 horas? No, 24. No, casi 24 horas. Perfecto. Sí. Claro, Sí. Dependió, digamos, del lugar. Exacto. Claro, de la costa, digamos, del lugar de Chile. Claro. Pero fue como un avión, digamos. Claro. Iban avisando y Sin como que uno escala. tenía que estar todo el rato pendiente. Igual era súper difícil porque en la quinta región yo no me acuerdo haber escuchado alarmas. Así es. Así como Pero en esos lugares estaba el recuerdo súper fresco de lo que había pasado. Claramente, amigos míos. Mucha atención porque los videos no se detienen acá en Mañanero respecto a las consecuencias del recogimiento del mar. Pero antes, mis queridos compañeros, tienen algo que contarnos. Seguimos con Heraldo Maciel al otro lado del teléfono y estamos revisando, amigo mío, algunas imágenes respecto del tsunami, que incluso cuando sucede al otro lado del mundo, siendo que tenemos que enfrentar en nuestras costas un fenómeno similar de recogimiento del mar, incluso cuando llega a haber un terremoto en nuestro propio suelo. Sigue instalándose esta teoría. Tuvimos ayer, querido amigo Haroldo, un experto en tsunami y él decía que la luna tiene una influencia prácticamente cabalística al respecto y física, digámoslo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo sé que tú no lo descartas, yo sé que no es parte de tu material teórico, pero ¿alguna vez tú has logrado fijar o entender de que en las lunas llenas se provocan más sismos o no hay un dato estadístico fehaciente respecto a eso? Hay muchas, ¿cómo podemos llamarlas? Coincidencias, ¿sí? Y para mí es coincidencia de que se tenga un buen número que se puede comprobar. Yo no saco porque no estudio, pero pienso que es posible que haya algo que influencie, ya que que como tiene la influencia en la agua, puede también tener en el núcleo o el alito, algo así. Bueno, lo creo. No es mi estudio, pero lo creo personalmente, de mi opinión. Perfecto, o sea, pero no hay nada determinante, la verdad. Pero fíjate que estos los expertos están de acuerdo de que si es que influye en el mar y si es que el mar, digamos, constituye alguna fuerza que puede aplastar o incidir en el movimiento, porque finalmente estamos hablando de un efecto de una batea, de jugar así con una artesa llena de agua, podría quizás suceder algo mayor. Ahora, Haroldo, ok, tú no lo usas como un parámetro o como parte de tu estudio, sin embargo, sacando la luna de la conversación, ¿tú crees que alrededor del 15 o el 20 de abril se podría generar algún movimiento sísmico de importancia en el norte o en la zona centro y que coincida con la luna? Pero no lo pongas en tu ecuación. Sin contar la luna, ¿se podría generar en esa fecha un movimiento sísmico? Bueno, es que hay la posibilidad. Hay la posibilidad. Y hay ahí
una coincidencia que es la luna, es más motivo para que no saque nada, sino que diga que, bueno, hay la posibilidad, posiblemente hay un atenuante, pero yo pienso que la posibilidad de un significante hay. Esa posibilidad de la que tú hablas, está ahí. esa posibilidad de la que tú nos hablas es de un sismo sobre 6, sobre 7, incluso sobre 8. ¿Lo puedes especificar? Estamos hablando de algo así que sobre los 7 grados, esto estoy hablando. Sobre los 7 grados. ¿Como el que se sintió anoche? Ya está como que pasó ayer, hace entre 10 y 12 horas. Ya, o sea, como el... Sí, claramente, lo que no es menor, o sea, digamos, es un sismo tremendamente fuerte y que obviamente vuelve a alertar a la población y que depende en dónde pegue, podría levantar una nueva alerta de tsunami y estamos todavía envueltos en este mismo ciclo de, yo no sé si de pánico, pero que por lo menos de preocupación constante, que finalmente uno le gustaría que en un momento aflojar un poco para poder decir, bueno, que venga ya todo esto de una sola vez y poder descansar y comenzar a tomar las cartas en el asunto en vez de aún esperar el grande que se viene, porque no fue este. Porque hoy día de la mañana, o sea, no hoy día de la mañana, ayer apenas ocurrió este 7-6, las autoridades ya empezaron a recorrer nuevamente todos los caminos para ver qué caminos se había cortado, si habían quedado utilizables o no. Entonces una sensación también bastante desesperante. Yo me acuerdo del año 85 la cantidad de réplicas, yo era chica, la cantidad de réplicas era impactante y uno decía, ¿cuándo va a parar? O sea, es una situación de desesperación no menor. Claro, y sobre angustia... todo, y si tú le sumas primero que la réplica fue de 7.6, Estados Unidos la cifró en 7.8, de 7.6, y que los sismólogos decían que no debía superar los 7. O sea, estamos hablando de 7.6. Por lo tanto, es una réplica, no una réplica, es un terremoto en todas partes del mundo. Y además que existe esta teoría respecto a que en una de esas se van a generar terremotitos de 8.1, como si fueran chiquititos, hacia el sur o hacia el norte de lo que pasó, digamos, en la zona del día martes. Pero también dicen que en una de esas, como decías tú, Julia, puede haber un terremoto aún más devastador cercano a los 9 grados. Entonces, la incertidumbre de la gente es brutal. Sí. Hay un tema psicológico de por medio que están viviendo los habitantes del norte con uno y otro de las réplicas, pero además hay gente de la cual no se ha hablado mucho. Por ejemplo, Huara. En Huara hay muchas casas completamente destruidas, gente que ha perdido muchísimo y que está viviendo al mínimo, con lo básico. Hay gente en Alto Hospicio que está viviendo al mínimo, con lo básico. Y ellos están aún esperando otro movimiento más. Entonces es una situación bastante compleja. Porque siempre te dicen, no te preocupes, hubo un terremoto, van a haber réplicas. Otra cosa es con guitarra y nada algunos, pero por lo menos uno dice ya, van a hacer réplicas. Pero cuando te dicen es que no está muy claro si es que va a ser una réplica u otro terremoto, ya está ahí. O sea, ¿qué más? Digamos. Si se puede sacar algo limpio es que la ciudadanía y nuestros compatriotas del norte al parecer están mucho más preparados. Muy bien. Y un 7 para ellos, más que incluso las autoridades de repente, como es el caso de lo que sucede en Arica. Haroldo, entonces a estar tranquilos, pero siempre pendientes de que algo se puede venir. Tranquilidad es lo principal, pero tomar precauciones porque así como hablamos, que estamos hablando ya, la primera semana de abril sería mucho movida y no son movidas. Las réplicas son mucho más adelante de lo que esperan los científicos, que no debería pasar los 7 y yo creo que esto se va más allá. 7.5, 7.6, eso podemos esperar. Menos que 8, pero más que 7. Gracias, Haroldo, por este contacto, por estar con nosotros esta mañana aquí en Mañaneros. Nos mantenemos en contacto a medida que la información así lo requiera. Un abrazo, que estés bien. Chao. Muchas gracias, amigo mío. Chao, gracias a todos. Que estés bien. A usted, compadre, muchas gracias. Un gran abrazo desde acá de Chile. Y atención, amigos míos, porque seguimos revisando, tal cual lo prometimos, algunos de los efectos del recogimiento del mar producto de terremotos que ocurren en nuestro propio país o a veces al otro lado del planeta. Las imágenes que vamos a continuación son de Talcahuano, año 2011, producto, esto consecuencia del terremoto que se vivió en Japón. A las horas, así era el paisaje en las costas de este sector de nuestro país. Uno de los lugares más devastados por el 27F, por lo que yo te decía, que el recuerdo estaba muy fresco todavía. Es terrible, puedes decir, no nos dio un terremoto, pero va a volver a pasar esto de nuevo. O sea, horroroso. Yo encuentro que ya es mucho. Ahora, lo impresionante es como de Japón puede influir acá en nuestro país y respecto a eso, ¿se acuerdan que hace algún tiempo salió la noticia que después del devastador tsunami y terremoto de Japón, había un japonés que había perdido su motocicleta y esta fue encontrada en Estados Unidos? Claro.
con la placa patente, con todo. O sea, entonces tú dices, ¿cómo llegó a Estados Unidos? Yo me había olvidado de eso, pero sí, ahora que lo dicen me acuerdo. Sí, porque fue la noticia de hecho que habían encontrado se la entregaron y todo. No hay que olvidar que después del terremoto de Valdivia hubo muertos en Japón. Hubo gente que murió en Japón a consecuencia del tsunami que se produjo al otro lado del mundo. Seguimos revisando de la manera en que ni siquiera es necesario que haya un terremoto en nuestro propio suelo para que el mar se vea afectado por aquello. Las imágenes que vamos a revisar ahora, también del 2011, producto, a consecuencia del terremoto que se vivió en Asia, esto es Chinchorros, amigos míos. Mira. Una vez más, preocupa porque es como desolador esto. La playa Chinchorro en Arica. En Arica, claro. Exacto. Es la misma playa que mostramos un rato, ¿no? 8,9 fue el terremoto, recordemos, en Japón. Finalmente, en menos de un día, llegan las consecuencias en términos marítimos y el mar se recoge esto incluso es en nuestro interesante país. para que la gente que cree que las alarmas... Tsunami, palabra japonesa, por lo demás. Claro, son exageradas hacia el sur del Norte Grande. No sé, no son exageradas, por favor, de verdad. Yo creo que son necesarias porque uno no va a saber... podría ser, podría muchos han hablado con respecto a eso, que hay gente que le está empezando a bajar el perfil a las alarmas. Dice, esto es como el cuento de Pepito y el Lobo. Que algo político en vez de algo realmente... que se está magnificando para decir, estamos al tanto de todo. Sin embargo, hay que mantenerse alerta cuando se da una alarma. Hay que evacuar siempre que se pide. Incluso el experto Theodor Hebel lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no se sabe por dónde puede pegar. Entonces todas las zonas costeras deberían estar evacuadas. Exactamente. Y cerremos con los videos, con más playas de Arica, por favor, producto también del terremoto en Japón, año 2011. Así era el panorama, no, imagínate, pues, claro. O sea, de verlo nomás uno se preocupa, ¿no? O sea, es como, wow, ¿se viene algo? Es la gran pregunta. Y cuando a veces, sobre todo en aquella época, las autoridades no eran demasiado categóricas para darte una respuesta que a ti te podría mantener tranquilo. Incluso, si hasta te trataban de sobarte el lomo y decirte, no pasa nada, unos pocos y nada les creía, la verdad. ¿Sabes que es súper impresentable que esto haya sucedido el año 2011? Con un terremoto en Japón, hubo alerta de tsunami en el norte de nuestro entorno, nuestra costa, pero en el norte del país, mira lo que sucedió. Esas imágenes son del norte del año 2011 y que desde el año 2011 hasta ahora no se haya construido una escalera para que la gente pueda acceder a zonas seguras. Es tremendamente y que no tenga la alarma de tsunami porque la estamos licitando. Y las alarmas están guardadas quizás ¿dónde? Y licitando, o sea, como si no se necesitaran para hoy efectivamente esas precauciones. Pero hay un hecho que nos tiene también a todos indignados, Ale. Vamos a comenzar nuestra sección Indignados el día de hoy especial. En general la hacemos los lunes, pero hoy estamos más indignados que nunca por el aumento indiscriminado de los precios en el norte de nuestro país. En Arica, en Iquique, en Alto Hospicio, se empezaron a inflar justamente los precios. La denominada especulación de precios. Tal cual. Según los datos que nos llegan desde ayer, pero que hoy en la mañana están actualizados de nuestros porque subieron más los precios de ayer. Increíble. 5.000 pesos un litro de agua. 5.000 pesos un litro de agua. 3.000 pesos un kilo de pan. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Esto en la localidad de Alto Hospicio. Impresentable. Que está, digamos que entre Iquique y Alto Hospicio está cortado el camino, por lo tanto... Entonces de repente... Y no pueden transitar camiones pesados, según entiendo, entonces no pueden cargar combustible. Están aprovechándose de esta situación. Subieron el precio de la leche para las guaguas. Que ya es cara. Primera necesidad. Primera necesidad. Dicen además que el agua sobre todo es demasiado importante, la información que nos ha hecho llegar la gente, porque los camiones que han ido a repartir agua efectivamente no están dando abasto. Porque la población está sin agua, hay mucha población de Iquique que está todavía en Alto Hospicio acampando. ¿Pero llega a suceder que algunos reciben agua de estos camiones y después se dedican a venderla a 5 lucas el litro? No, son los negocios en general, el de la gente se refieren a la que está envasada. Y el problema está en que después del terremoto del martes se corta el agua, comenzó el suministro a restablecerse en algunos puntos igual que la luz, pero con la réplica de ayer de 7.6, otra vez los servicios básicos se volvieron se suspenden. Entonces, ahora, Ale, cuando hay gente que en el norte me ha dicho, oye, en Alto Hospicio anoche hubo saqueos, anoche hubo robos, ¿estas alzas de precios no son también saqueos al bolsillo de la gente? Yo creo que sí, hay que decir varias cosas sobre eso. Primero, el precio de la locomoción colectiva ha aumentado en un 300%. Incluso hay colectiveros que están cobrando 5.000 pesos. ¿Qué? O 5.000 pesos para trasladar a la gente. También hay problemas con la gente que tiene oxígeno, que usa oxígeno, ¿no es cierto?, para vivir, porque tampoco han podido llegar los camiones. Eso es por otro tema, no han podido llegar los camiones. Pero sobre el alza, quiero decir algo bien particular. Todos ustedes que nos están haciendo llegar sus denuncias,
sigan haciéndolo, pero ojalá que nos puedan mandar la foto y al mismo tiempo de denunciarnos a nosotros, esas denuncias las hagan a la fiscalía. ¿Por qué? Porque hacer esto en tiempos de catástrofe, hay una ley en nuestro país desde el año 1965 que lo prohíbe. Exacto. Esas personas. Y lo sanciona. Por lo tanto, la idea sería que no solo nos hiciera llegar a nosotros, que nosotros podemos indignarnos. Sí, con foto. Pero ¿quién puede hacer algo? Pero ¿quién puede hacer algo? Es la fiscalía que está en estos momentos atenta a cada una de esas denuncias. Y el llamado que hizo esta mañana a través de la radio cooperativa, precisamente el general Merino, que tengo entendido que está a cargo precisamente de esta zona de catástrofe de la región de Tarapacá, dice que es precisamente la PDI y Carabineros los que están fiscalizando estas alzas usureras de precio, pero también la ciudadanía que denuncie cuando vea que por un kilo de pan le están cobrando 3.000 pesos o por un litro de agua 5.000 pesos y que ellos están haciendo todo lo posible para restablecerlo antes, los sistemas de camino y los servicios básicos, porque de alguna manera eso, que no haya agua, hace que se puedan dar estos mercados. Y esa especulación de precios puede generar incluso también saqueos de las personas a esos negocios, de rabia, de indignación, de impotencia. Entonces, ojo que esto también la vida da vuelta y claro. muy corta bueno, vuelta. Llenos de enojo y de indignación, despedimos el Mañaneros con este abrazo gigante y este aplauso Gran a todos abrazo los a la gente de hermanos del norte, de Arica, Aguante de Arica. Guara, de Alto Hospicio, de Pica. Un abrazo gigante, estamos con ustedes, vamos a seguir informándonos como así lo requiera la información. Siga con Intrusos. Chao, chao, que tengan buena tarde. Chao, Julita, chao equipo, que estén bien. Chao, chao. Pero si yo estoy acá, ¿por qué me has echado allá?